Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 16. Capítulo 16. Preparándose para salir de la cámara del tiempo hiperbólico. La segunda fase de sus modificaciones ya había concluido. Durante el último mes, Legos y Bulma se habían dedicado por completo al entrenamiento de combate para adaptarse a sus nuevos cuerpos androides. Legos notó que a medida que se familiarizaba más con su cuerpo, el poder de sus explosiones de energía se había disparado. Su físico también había comenzado a cambiar y una sutil definición muscular comenzó a emerger. Aunque no era una forma explosiva y con muchos músculos abultados como Goku Vegeta, fue suficiente para aumentar significativamente su fuerza. Este descubrimiento lo emocionó. Siempre había pensado que los androides no podían mejorar mediante el entrenamiento, que una vez construidos, su poder era fijo. Pero claramente eso era un concepto erróneo y obsoleto. En el arco del torneo de poder, Android 17 había mencionado que su fuerza había aumentado a través de años de entrenamiento con los Cell Juniors en miniatura. Y sobrevivió hasta el final del torneo, haciendo una enorme contribución. Después de todo, si no hubiera alcanzado un nivel comparable de poder, habría sido eliminado en las primeras rondas como carne de cañón. Legos confirmó que, con tan solo este breve entrenamiento, su fuerza ya había mejorado notablemente. Quizás esto se debió en parte a las mejoras que Bulma le dio a la tecnología androide. Descubrió que su cuerpo de androide era aún más misterioso de lo que había imaginado, todavía había mucho por descubrir. Lo que le sorprendió aún más fue que durante sus enfrentamientos con rayos de energía contra Bulma, podía sentir claramente que ambos se volvían más fuertes con cada batalla. Como ingeniera principal detrás de sus modificaciones, Bulma explicó que a medida que sus cuerpos se adaptaran a sus sistemas androides o su acondicionamiento físico mejorara, su capacidad de producción de energía también aumentaría. También señaló que su producción máxima de energía continuaría aumentando a medida que su fuerza creciera, superando eventualmente su velocidad de regeneración de energía y rompiendo la ilusión de tener energía infinita. Pero esa preocupación estaba aún muy lejos. Apenas habían comenzado su entrenamiento, y alcanzar el límite superior de sus cuerpos androides les llevaría mucho tiempo. Legos estimó que tendrían que alcanzar un nivel de poder equivalente al de Lightning Cell antes de poder acercarse a ese umbral. Aún así, ya estaba más que satisfecho con su fuerza actual. Además, para cuando llegaran a ese punto, ya no estaría simplemente lanzando rayos de energía en batallas prolongadas. El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo debía convertirse en una máxima prioridad, rápidamente. Legos, dame algo de ropa. La voz de Bulma lo sacó de sus pensamientos. Legos no tenía ganas de volver corriendo a la casa, así que simplemente se quitó la camisa blanca y se la arrojó. Después de casi 2 años de vivir uno al lado del otro, la mayoría de los cuales pasaron en combate o en cápsulas de recuperación, las formalidades y la incomodidad de su primer encuentro habían desaparecido hacía tiempo. No estaba claro si su relación había cruzado la línea y se había convertido en algo más que camaradería, pero lo que sí tenían era una confianza genuina en el campo de batalla. ¿Prestarle una camisa? No pasa nada. Bulma reapareció momentos después, vistiendo la camisa de vestir de hombre de gran tamaño. Era lo suficientemente grande para cubrir lo esencial, pero no lo suficientemente grande para ocultar sus curvas o el balanceo rítmico de esos rasgos deliberadamente mejorados que había modificado descaradamente durante sus actualizaciones anteriores. Cada paso que daba hacía que Legos se sintiera mareado. La camisa era fina para empezar y podía ver vagamente la forma de su figura a través de la tela. Sus piernas largas, delgadas y de color blanco porcelana estaban en plena exhibición. Legos inmediatamente se tapó la cara con la mano. No vi nada. No vi nada. El estilo, el contraste. Era completamente diferente de su habitual aspecto serio y profesional con su bata blanca. No puedo mirar. No. Absolutamente no puedo mirar. Al pasar junto a él, Bulma dio un pisotón, sonrojada por la vergüenza y la ira. Legos, el espacio entre tus dedos es lo suficientemente amplio como para que quepa toda la galaxia. Antes de que pudiera replicar, Bulma regresó corriendo a la casa, dejando a Legos congelado en el lugar. La galaxia, si Merus pudiera entrenarme. Sería genial. Se limpió la hemorragia nasal que de alguna manera había aparecido y apretó el puño con determinación. Tengo que hacerme más fuerte. Quedaba menos de un mes en la cámara del tiempo hiperbólica. Para Legos, habían pasado casi 2 años desde que cruzó por primera vez a este mundo. 2 años, realmente volaron.
No pudo evitar suspirar. A pesar de su increíble progreso y los avances que había dado como androide, aún sentía una persistente sensación de impotencia. Incluso ahora, su fuerza no era suficiente para enfrentarse a los villanos del mundo de Dragon Ball. En ese momento, Dabura estaba frente a él como una montaña insuperable. Ni siquiera hablemos de Broly o Moro, esos dos estaban en otro nivel completamente. No tenía idea de lo fuerte que se había vuelto el Broly de la vieja escuela en esta línea de tiempo, pero Moro era una pesadilla confirmada. En la historia original, Moro tuvo que ser detenido por Merus, quien se sacrificó para sellar las habilidades más críticas de Moro. E incluso entonces, fue necesaria la intervención de Goku, en su forma perfeccionada de Ultra Instinto, totalmente potenciada por la energía divina del Gran Supremo Kai, para finalmente derrotarlo. En este momento, la fuerza de Legos probablemente era un poco superior a la de Future Trunks cuando viajó por primera vez a través del tiempo, alrededor del nivel medio de Super Saiyan. ¿La diferencia entre él y Goku Ultra Instinto? Probablemente varias dimensiones enteras. A fin de cuentas, Moro simplemente estaba operando en un terreno completamente diferente. Legos sabía que no tenía sentido permanecer más tiempo dentro de la cámara del tiempo hiperbólica. Sí, su tasa de crecimiento había sido impresionante. Sí, había dominado con éxito el Kamehameha, el cañón de rayo especial, el disco destructor y una serie de otras técnicas de energía. Pero la verdadera limitación era el tiempo. Intentar alcanzar el nivel de Dabura en ese breve lapso fue pura fantasía. Incluso Goku y los demás necesitaron años de batallas a vida o muerte para evolucionar de Super Saiyan a Super Saiyan 2. Sin nadie que lo guiara, Legos sabía que sería casi imposible mejorar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La única forma de vencer a Dabura en una pelea frontal sería debilitarlo directamente. ¿Debilitarlo directamente y? Los ojos de Legos de repente se iluminaron, podría haber encontrado una nueva estrategia. Pero ¿cómo podría reducir el nivel de poder de otra persona? En la historia de Dragon Ball, no hubo muchos casos en que eso sucediera. Hubo algunos casos en los que alguien suprimió su propio nivel de poder, pero una reducción real de poder. Eso fue raro. Espera, había uno. La batalla entre Ginyu y Goku en Namek. En aquel entonces, Ginyu tenía un nivel de poder de 120.000, pero no podía manejar a Goku, cuyo poder había alcanzado los 180.000 con Kaioken. Entonces Ginyu recurrió a su técnica de cambio de cuerpo, intercambiando cuerpos con Goku. Pero el cambio redujo drásticamente el poder efectivo de Ginyu a solo 23.000. Parte de eso se debió a que Ginyu no podía usar Kaioken, pero principalmente, fue porque simplemente no era compatible con el cuerpo de Goku. Más tarde, cuando Ginyu intentó intercambiar cuerpos con Vegeta, terminó cambiándolos con una rana namekiana. Y cuando Porunga evacuó a todos de Namek antes de su destrucción, Ginyu, ahora en forma de rana, fue enviado a la Tierra con ellos. Vivió toda su vida en la Tierra como una rana hasta el arco de la resurrección de Freezer. Cuando Freezer regresó, Ginyu intercambió cuerpos nuevamente, esta vez con Tagoma, y se volvió aún más fuerte. Después de contarle a Freezer su trágica historia y mostrarle su nueva pose previa a la batalla, Vegeta finalmente lo mató, otorgándole a Vegeta una venganza largamente esperada. Ahora Levo se preguntaba, ¿Ginyu seguía vivo en esta línea temporal? ¿Aún débil y miserable? Si de alguna manera pudiera convencer a Ginyu de tomar el cuerpo de Dabura, esa podría ser la manera perfecta de lidiar con el Rey Demonio. Comentario 4. Votar capítulo 17. Capítulo 17. La habilidad del Capitán Ginyu. Hora de cenar. Legos y Bulma se sentaron uno frente al otro, disfrutando tranquilamente de las delicias que Bulma había guardado. Legos, últimamente, siempre que tengo tiempo libre, he estado intentando estudiar la estructura de este extraño espacio, dijo Bulma, dejando sus cubiertos. Pero probablemente tendré que salir a investigarlo a fondo durante un tiempo. Frunció el ceño ligeramente. Esta no es precisamente mi especialidad. Como mucho, puedo hacer algunos ajustes menores basándome en el diseño original. Legos asintió suavemente. Ya estaba más que satisfecho con lo que Bulma había hecho hasta el momento. No había necesidad de insistir. Dejemos eso en suspenso por ahora. Después de todo, estudiar la mecánica de la cámara del tiempo hiperbólica no era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Y con menos de medio día restante para que comenzara el torneo de artes marciales de Babidi, realmente no había tiempo para un proyecto tan ambicioso. Ah, por cierto, ya terminé de desarrollar tu traje de batalla. Nuestros cuerpos son increíblemente resistentes ahora, pero la ropa que hemos estado usando no puede con ellos.
Se destroza cada vez que entrenamos. Bulma abrió una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había un traje de batalla diseñado al estilo de la antigua armadura de la fuerza de Freezer. Sin hombreras ni protectores de cadera. Solo protección corporal. Venía con un traje interior negro, guantes y botas. En este punto, la flexibilidad del traje y las capacidades defensivas no eran tan importantes para ninguno de ellos. La razón principal para hacerlo, como dijo Bulma, fue porque la ropa común simplemente ya no podía soportar el impacto de sus batallas. No podían arriesgarse a pelear y que su ropa explotara en cualquier momento. Lego se sorprendió un poco de que Bulma no hiciera su propio traje primero. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de que tenía sentido. Había plantillas ya hechas para trajes de batalla masculinos, mientras que el diseño femenino probablemente requeriría ajustes más minuciosos. Bulma, ¿recuerdas al Capitán Ginyu? En aquel entonces, se convirtió en una rana azul. Legos quería ver si podía obtener alguna información sobre Ginyu y, honestamente, tenía genuina curiosidad. En el arco original de Namek, Bulma nunca conoció a Ginyu en el manga. Pero en el relleno de anime de Toei, extendieron la historia y agregaron una escena donde Ginyu intercambió cuerpos con Bulma. Cuando Ginyu estaba perdiendo contra Vegeta, intentó usar su cambio de cuerpo en él, pero el rayo golpeó a una rana namekiana que Goku había lanzado. Gracias a la intervención de último momento de Goku, Ginyu apenas escapó con vida. Después de intercambiar cuerpos con la rana, Ginyu más tarde se encontró con Bulma. Bulma, pensando que la rana parecía inusualmente inteligente, le construyó un dispositivo traductor para ayudarla a comunicarse. En el momento en que la rana usó el traductor, las primeras palabras que pronunció a través del dispositivo fueron el encantamiento para el cambio de cuerpo. Ginyu robó inmediatamente el cuerpo de Bulma. Afortunadamente, Gohan rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal y, en medio del campo de batalla, arrojó a Bulma con forma de rana al camino del rayo intercambiante de Ginyu justo cuando estaba a punto de cambiar con Piccolo. Así fue como recuperaron sus cuerpos. ¿Ginyu? ¿Esa maldita rana azul se llamaba Ginyu? La expresión de Bulma se contrajo, como si de repente hubiera recordado algo traumático. Legos no pudo contener su sonrisa. Así que esta Bulma sí que tenía ese pedazo de historia negra. Bueno, eso sin duda facilitó las cosas. Al menos no necesitaba perder el tiempo explicándole la habilidad especial de Ginyu. Esa rana ha estado viviendo en la Tierra desde la batalla de Namek. ¿Ese bastardo de verdad vino a la Tierra? ¿Causó más problemas? Bulma aún estaba un poco confundida sobre a dónde quería llegar Legos con esto. No sé si lo hizo o no. Pero si queremos vencer a Nabura, quizá necesitemos usar su habilidad especial. Legos explicó la situación. Tras un cambio de cuerpo, la falta de familiaridad con el nuevo cuerpo causaría una drástica disminución de la potencia de combate. ¿Quieres que esa rana se apodere del cuerpo de Nabura? Bulma comprendió instantáneamente su plan. Exactamente. El problema ahora es si puedes construir algo como un atractor de ranas para ayudarme a encontrar a Ginyu. La Tierra era enorme. ¿Dónde empezaría a buscar a una rana convertida en extraterrestre como Ginyu? Y siendo una rana pequeña y débil, ¿cuáles eran las probabilidades de que sobreviviera al apocalipsis? Por lo que Legos sabía, algún superviviente desesperado podría haberlo atrapado y cocinado al fuego a estas alturas. Después de todo, la gente en el apocalipsis era mucho menos exigente con lo que comía. Cuanto más pensaba en ello, menos esperanza tenía. Bulma reflexionó un momento antes de responder. Fabricar un dispositivo que atraiga firmas biológicas específicas no es difícil. Pero desplegar suficientes en todo el planeta requeriría una cantidad astronómica. Con solo nosotros dos, no hay forma de que podamos fabricar tantos a tiempo. Sin embargo, añadió, quizás pueda rastrearlo usando Internet. La clásica Bulma, siempre solucionando problemas. Legos la miró con admiración. ¿Rastrearlo por Internet? ¿Cuál es tu plan? Legos, ¿lo olvidaste? Podemos publicar una recompensa en los foros de supervivientes. Si la recompensa es lo suficientemente alta, seguro que nos ayudarán a buscar. Bulma se cruzó de brazos mientras explicaba. Espera, ¿cómo se ve esa rana alienígena? Legos frunció el ceño, tratando de recordar. Nunca olvidaré la apariencia de ese bastardo. Piel azul, ojos rojos, un par de antenas en la cabeza y un cuerpo notablemente más grande que el de las ranas comunes de la Tierra, y la voz de Bulma estaba llena de asco, claramente no le gustaba el recuerdo. Espera un segundo, siento que ya he visto algo así. Legos se dio una palmada en el muslo al darse cuenta.
Ya lo han puesto a la venta en los giros. ¿En serio? Bulma se emocionó al instante. Todo volvió a Levos de golpe. Cuando usaba la computadora de Bulma en Capsule Corp, vio una publicación que vendía una rana toro de piel azul. Por curiosidad, incluso hizo clic en la imagen. Pero en ese momento, su cabeza estaba llena de planes para revivir a Goku y los otros héroes principales, con la esperanza de confiar en ellos para lidiar con las crisis venideras. Nunca ató cabos. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que esa ranita rara pudiera ser el Capitán Ginyu. En aquel entonces, lo había descartado como un truco de venta barato de un vendedor sin escrúpulos. Y ahora, 2 años habían pasado volando y espera, no. Solo habían pasado 2 días en el mundo exterior. Pero aún así, la situación no era muy buena. Por lo que sabía, Ginyu podría haber sido capturado y devorado. Si eso ocurriera, todo este plan se desmoronaría. Así es. Necesito encontrarlo de inmediato. Podría estar en peligro. Levo se puso rápidamente el traje de batalla que Bulma le había preparado. Espera, iré contigo, dijo Bulma poniéndose de pie. No, Bulma, tienes que quedarte aquí. Necesito que me construyas un traductor de lenguaje animal y que sigas trabajando en el traje de batalla. Cuando termines, puedes reunirte conmigo más tarde. Bulma lo miró, visiblemente preocupada. Pero Levos, no puedo dejarte ir solo. No te preocupes, volveré pronto. Levos agarró la computadora de la mesa, luego fue a la sala de almacenamiento para recoger algunos suministros antes de salir corriendo de la cámara del tiempo hiperbólica. Bulma solo pudo verlo irse y suspirar impotente. Comentario 3. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Salvando a la rana alienígena Ginyu fuera de la cámara del tiempo hiperbólico. Levos rápidamente sacó su computadora, inició sesión en el foro y encontró la publicación que vendía la rana toro de piel azul. El poste seguía allí. La foto adjunta dejaba claro que se trataba de la rana namekiana. Las 2 antenas en su frente eran inolvidables. Pero cuando Levos llegó al final de la publicación, su corazón se hundió. El trato ya se había completado. Ginyu ya había sido vendido. Las pupilas de Levos se encogieron. Inmediatamente verificó la dirección del comprador en los comentarios y salió del mirador sin siquiera molestarse en saludar al señor Popo. Saltó directamente de la plataforma y se disparó hacia West City a toda velocidad. Mirando hacia el cielo, estaba completamente oscuro. Levos recordó claramente que al mediodía de mañana comenzaría el torneo de artes marciales de Babidi. Necesitaba urgentemente llegar a la ubicación de Ginyu y rescatarlo. El comprador había mencionado específicamente que planeaba diseccionar esta rara rana azul. Y ya había pasado medio día desde que se completó la transacción. Es posible que ya haya perdido la mejor ventana para salvarse. Ginyu, aguanta. Levos apretó los puños y animó a Ginyu en silencio. El cielo estaba oscuro y pesado, sin ninguna luz de luna. El rugido del viento resonó a su alrededor mientras Levos llevaba su velocidad de vuelo al límite, corriendo a través del cielo nocturno. Después de casi 20 minutos de vuelo a alta velocidad, finalmente llegó a West City. Auge. Un cráter se formó en el duro pavimento donde aterrizó. Rápidamente buscó señales de calle para confirmar su ubicación. Sacó un mapa de papel doblado de West City de su bolsillo, señaló su posición y voló inmediatamente hacia la dirección objetivo. Su figura quedó borrosa mientras pasaba por innumerables calles e intersecciones como un rayo. Los estallidos sónicos de su vuelo resonaron por la ciudad solo después de que hubiera desaparecido hacía tiempo, y las turbulentas ondas de choque destrozaron innumerables ventanas a lo largo de su camino. Afortunadamente, las calles estaban desiertas y no había civiles alrededor. Su aterradora velocidad no provocó ningún accidente. Desde que se convirtió en un androide, el tiempo de reacción y la visión dinámica de Levos habían evolucionado a un nivel inhumano. Volar a velocidades supersónicas por una ciudad en ruinas llena de obstáculos. Un juego de niños. Las ráfagas que arrastraba tras él aullaban como rugidos monstruosos, sacudiendo la ciudad entera. Muchos supervivientes que se escondían bajo tierra emergieron con curiosidad, aturdidos por la destrucción que parecía causada por un tornado. La magnitud de la devastación dejó a muchos sin palabras, recordándoles a los 2 demonios que una vez casi destruyeron el mundo. Un minuto después, Levos desaceleró bruscamente y se detuvo frente a un distrito residencial. Debería estar cerca. Pero justo cuando dio unos pasos hacia adelante, sintió que algo no andaba bien. Sus instintos le gritaban. Se detuvo en seco, observando su entorno con ojos agudos y vigilantes.
La calle, oscura y desolada, estaba en silencio. No había señales de vida, solo el ulular ocasional de un búho. ¿Quién anda ahí? Deja de esconderte y sal. Ladró Levos con frialdad, con la mirada penetrante. Todavía no había aprendido a sentir la energía, por lo que solo podía confiar en sus ojos para escanear cuidadosamente el área. ¡Ay, ay, ay! No esperaba que me encontrarás tan rápido, terrícola. Una risa escalofriante resonó en la oscuridad. Levos frunció el ceño. Esa voz, esa persona, imposible. Su corazón latía con fuerza mientras una aterradora posibilidad se colaba en su mente. ¿Podría ser Riel? Y lejos al norte, en una tierra de nieve y hielo interminables, las ruinas de una alta torre se erguían inquietantemente solas en medio de la ventisca. No hay señales de vida. Pero muy debajo de las ruinas de Muscle Tower, se había construido una enorme base subterránea. En toda la base, el personal se movía de un lado a otro, todos luciendo los característicos brazaletes de cinta roja. Esta era la base secreta del ejército de la cinta roja. Fundada por el heredero del antiguo comandante supremo, el actual líder, Magenta. Dentro de una lujosa oficina, un hombre con cabello negro peinado hacia atrás estaba sentado tranquilamente detrás de un escritorio. Tenía un bigote fino y vestía un traje marrón. Este era Magenta, el líder supremo del ejército de la cinta roja. Mientras estaba sentado alto y erguido, sus piernas cortas colgaban de la silla, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. En ese momento, estaba revisando documentos en su computadora, su expresión era seria. Este mundo, finalmente volverá a ser nuestro. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Magenta, sus ojos brillaban con confianza y ambición. Señor. Su café está listo. Se oyó un golpe en la puerta de la oficina. Adelante. La puerta se abrió y entró un hombre con pelo puntiagudo como el de un gallo y gafas. Era alto y delgado, vestía un traje rojo brillante y mocasines rojos a juego. Carmine, ¿cuántas veces te lo he dicho? No me gusta el café. Tráeme té. Magenta lo miró con impaciencia. Señor, lo ha olvidado. Carmine se encogió de hombros y dejó el café en el escritorio con rostro sereno. Cambiamos todas nuestras reservas de té por bocadillos. Magenta frunció el ceño. Bien. Una vez que Cell Max esté completo y conquistemos el mundo, tendremos todo lo que queramos. Un destello peligroso brilló en sus ojos. Si no fuera por la banda de Bulma de la corporación Cápsula que asaltó el laboratorio secreto del Dr. Gero, nuestro ejército de la cinta roja habría gobernado este mundo hace mucho tiempo, con Cell como nuestra arma definitiva. Magenta tomó un sorbo de café y su expresión se oscureció. Lo que no podía entender era por qué el grupo de Bulma, después de capturar a Cell, no había hecho ningún movimiento. Tenían el arma biológica definitiva. Fácilmente podrían haber hecho que el mundo se arrodillara ante ellos. Se negó a creer que la heredera de Capsule Corp no tuviera ambición. ¿Podría ser que todavía no había logrado controlar a Cell? Traedme al Dr. Edo, ordenó Magenta mientras bajaba de su silla. Un momento, respondió Carmine, sacando un control remoto del bolsillo interior de su traje y presionándolo 2 veces. Luego se movió silenciosamente hacia un lado, mirando brevemente un mechón de cabello que flotaba más allá del escritorio. Magenta salió de detrás del escritorio y caminó hacia la ventana que iba del piso al techo. Subiéndose a un pequeño taburete, observó toda la base subterránea. La base era enorme y estaba completamente equipada. Filas de aviones de combate, mechas, tanques y otros vehículos militares se alineaban en los hangares. Su mirada finalmente se posó en una enorme cámara de incubación esférica. En el interior, un gigantesco monstruo humanoide yacía latente. Su cuerpo estaba envuelto en un exoesqueleto endurecido, cubierto de manchas verde oscuro. La concha perfilaba su marco musculoso con una simetría casi perfecta. 2 alas afiladas sobresalían de su espalda y su larga cola terminaba en forma de martillo. Los ojos del monstruo permanecieron fuertemente cerrados, como si estuviera en un sueño profundo. ¡Qué creación tan perfecta!, murmuró Magenta con voz llena de reverencia. Comentario 2. Votar capítulo 19. Capítulo 19. El emperador resucitado y su hijo. Señor, ha llegado el Dr. Edo, le recordó con voz tranquila el hombre de gafas. Un hombre bajo y regordete entró en la oficina. Vestía una bata blanca, el cuerpo bien abrigado de pies a cabeza, incluso con las manos cubiertas. Solo se veía una parte de su rostro redondo, siempre con una sonrisa segura que lo hacía parecer accesible. Este era el Dr. Edo, un científico y nieto del difunto segundo hijo del Dr. Gero.
Magenta ya había vuelto a saltar a su silla de oficina antes de que Edo entrara. Ajustó su postura y preguntó directamente. Doctor Edo, ¿cuándo estará listo Max? Es difícil decirlo. Perfeccionarlo aún llevará mucho tiempo, dijo Edo, apoyando la barbilla en una mano. ¿No dijiste que casi habías terminado? Magenta frunció el ceño. Solo he completado su cuerpo. Si solo quieres un monstruo sin mente impulsado únicamente por la destrucción y la carnicería, su poder actual te dejaría atónito. Pero si quieres controlarlo por completo, necesitaremos invertir más recursos para completar el sistema de control mental. Edo cruzó los brazos y se sentó casualmente en el sofá de invitados, tomó una galleta sándwich de la mesa de café y le dio un mordisco. Cell fue la obra de la vida de tu abuelo y su mayor creación. Su poder es innegable. Debes entender esto, resopló Magenta, visiblemente disgustada con la actitud de Edo. Esa investigación crucial fue robada por la doctora Bulma de la corporación Cápsula. Esta es una crisis global. Nuestra misión para desarrollar un Max aún más poderoso es enfrentar esa amenaza. Dices eso, pero la verdad es que no puedo acelerar el proceso. Además, para lidiar con un común y corriente, mis androides gamma son más que suficientes. Edo se encogió de hombros y, tras pedirle un vaso de leche al hombre de gafas, suspiró dramáticamente. ¡Qué lástima! Los 2 androides rebeldes de tu ejército de la cinta roja desaparecieron, lo que privó a mis unidades gamma de su gran oportunidad de brillar. Magenta bebió su café de un trago, con tono cortante. Si no hubieras perdido tanto tiempo con esos 2 androides gamma, Max ya estaría terminado. El crecimiento de Cell requería la fusión de innumerables células. Era inevitable que llevara tiempo, explicó Edo con paciencia, y luego añadió con seguridad y una sonrisa. En lugar de considerarlo una pérdida de tiempo, diría que aproveché al máximo la espera para desarrollar Gamma 1 y Gamma 2. Basta. Me da igual. Solo quiero que activen Max. Rugió Magenta, recuperando la compostura. O les cortaré la financiación de sus investigaciones. Sé que tienes prisa, pero ¿no es mañana la oportunidad perfecta para demostrar la fuerza de los androides gamma? Edo se encogió de hombros y bebió su leche con calma, con una confianza inquebrantable. Cuando demuestren su verdadera fuerza, quizá no estés tan obsesionado con Cell. Ese torneo de artes marciales de Babidi está llamando mucho la atención, murmuró Magenta, tranquilizándose un poco al entrecerrar los ojos. Con más razón enviar a Max a ese torneo. Le mostraremos al mundo nuestro poder y declararemos el regreso del ejército de la cinta roja. Lo siento, Gamma 1 y Gamma 2 ya se han preparado para participar, dijo Edo mientras revolvía la leche con una galleta. No se preocupen. Ambos llevan la insignia del ejército de la cinta roja. Su victoria les traerá gloria. Y Ciudad del Oeste. En un distrito residencial poco iluminado, emergieron 2 figuras, una alta y otra baja, ambas envueltas en capas negras que oscurecían completamente sus rostros, dejando solo sus contornos vagamente visibles. ¿Quién eres? Preguntó Levos con cautela. Podía sentir que su poder no era débil. Sintió una leve presión de ambos. La armadura que llevas y me resulta familiar. ¿Eres parte del ejército de Freezer? Preguntó la figura alta con voz ronca y grave. Mientras hablaba, de repente lanzó un ataque directo. Su velocidad era ultra rápida, sus movimientos eran tan agudos como un trueno, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba al lado de Levos, su brazo derecho se disparó para agarrar el pecho de Levos. El rostro de Levos cambió levemente, girando rápidamente su cuerpo para evadirlo. Pero su oponente era extremadamente hábil y aceleró instantáneamente hasta su límite. Justo cuando Levos pensó que lo había esquivado, la mano izquierda del hombre se disparó de repente, apretando firmemente el hombro de Levos. ¡Puaj! Levos gruñó y el dolor explotó en su hombro izquierdo. La fuerza abrumadora casi lo aplastó. Inmediatamente activó su escudo de energía con todo su poder, haciendo volar el agarre del atacante lejos de su hombro. Levos disparó una rápida ráfaga de energía al suelo, levantando una nube de polvo, y rápidamente retrocedió para crear distancia. Nunca esperó que su primera pelea real llegara tan repentinamente. Su mente se precipitó. ¿Debería luchar? ¿O huir? ¿Quién era esta imponente figura? ¿Cómo sabes de los uniformes militares de Freezer? Preguntó Levos con frialdad, reuniendo energías en secreto. No estaba dispuesto a retirarse de su primera batalla sin siquiera comprender la fuerza de su oponente. Primero responde mi pregunta. Luego yo responderé la tuya. La figura alta que había herido a Levos habló en voz baja y tranquila.
Esta vez, el hombre no atacó de inmediato. Simplemente se mantuvo firme. Levos pensó por un momento y luego respondió lentamente. Mi nombre es Levos. Fui reclutado por el ejército de Freezer en la Tierra. Ah, ¿sí? Levos, ¿en qué división sirves? ¿Quién es tu comandante? ¿En qué planeta está estacionada tu base? La voz de la figura más pequeña era espeluznante, con un tono siniestro, casi demoníaco. Estoy bajo el mando de Sorbet, el oficial jefe del tercer sector estelar. Nuestra base está actualmente en la Tierra. Me han ordenado encontrar la manera de resucitar a Lord Freezer y al Rey Colt. Por alguna razón, una profunda sensación de peligro surgió de repente dentro de Levos, pero se obligó a mantener la calma. Después de un largo e inquietante silencio, la figura más pequeña finalmente volvió a hablar. En ese caso, el hombre levantó lentamente la cabeza y una sonrisa cruel se formó en las comisuras de sus labios morados. Si me mientes solo conseguirás que te maten mis propias manos. Hola. Con un grito agudo, la figura más pequeña desapareció en un instante y se lanzó directamente hacia Levos. La expresión de Levos se ensombreció. Pisó el suelo con fuerza, aprovechando el rebote para impulsarse hacia atrás, esquivando por poco el feroz golpe. Pero como si hubiera predicho el movimiento de Levos, el hombre instantáneamente se transformó en una mancha negra y lo persiguió implacablemente, lanzándole un golpe despiadado. Levos apenas logró bloquear, pero el dolor atravesó su brazo derecho y sintió como si todo su brazo estuviera a punto de explotar. Este tipo era increíblemente fuerte. El rostro de Levos palideció, con sudor frío goteando de su frente. El enemigo se acercaba de nuevo, no encontraba salida. En ese momento, la figura más pequeña detuvo repentinamente su ataque, entrecerrando los ojos hacia Levos con una sonrisa fría. Levos, ¿estás listo para decirme la verdad ahora? Ya te dije la verdad. Levos apretó los dientes. Comentario 3. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Jinyu regresa a la fuerza de Freezer. Sorber. La figura más pequeña dio 2 pasos al frente. Levos, ¿no estás al tanto del estado actual de las fuerzas Freezer? Levos desconocía por completo la situación actual de las fuerzas de Freezer. Pero lo que más lo desconcertó fue cómo su mentira, cuidadosamente urdida, había sido expuesta al instante. Desde el momento en que escuchó esa voz inquietantemente familiar, tuvo una vaga sospecha sobre quién era su oponente. Y tras su breve intercambio de golpes, estuvo seguro de que era Freezer. El hecho de que Freezer siguiera vivo ya era bastante impactante. Pero lo que realmente dejó a Levos helado fue que su padre, el Rey Colt, también estuviera vivo. ¿Cómo podrían no sentir miedo? Según su comprensión, el poder de un androide debería haber sido más que suficiente para aplastar por completo al dúo de padre e hijo que tenía frente a él. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Su velocidad, su fuerza de ataque, estos dos lo superaban claramente por un amplio margen. ¿Podría ser que hubieran pasado años entrenando? De cualquier manera, Levos sabía que no era rival para ellos en este momento. Freezer y King Colt, ¿no estaban ambos muertos? ¿Por qué están aquí ahora? La voz de Levos era tranquila, su tono firme, sin mostrar ni una pizca de pánico. Oh, así que ya descubriste quiénes somos. Por eso inventaste una excusa tan ridícula para ganarte nuestra confianza, se burló Freezer, con los ojos brillando de malicia. Estamos vivos gracias a ese miserable Saiyajin, Son Goku. Su patética misericordia me repugna. La expresión de Freezer se ensombreció con una sonrisa cruel y sanguinaria. Después de que él y su padre nos derrotaran, perdonó la vida a nuestros soldados restantes. El Rey Colt resopló. Son Goku, ese Saiyajin idiota, tenía fuerza, pero le faltaba determinación. Jamás imaginó la resistencia de nuestro linaje. Nuestros leales soldados pronto encontraron nuestros cuerpos gravemente heridos y nos trajeron de vuelta a nuestra base para recibir tratamiento. Pero no esperaba que, a pesar de la avanzada tecnología de Freezer Force, tomaría más de 20 años curar por completo nuestras heridas supuestamente fatales. Cuando finalmente despertamos, encontramos el vasto imperio galáctico que una vez gobernamos en completa ruina. La voz del Rey Colt se tornó frenética, con la ambición ardiendo en sus ojos. Pero denos un poco de tiempo, y reinaremos sobre todo el universo una vez más. Todo lo que hemos perdido lo recuperaremos. No sentimos ni una pizca de gratitud por la misericordia de Son Goku. Queríamos vengarnos, pero descubrimos que su linaje ya había sido completamente aniquilado. Durante el último año, mientras monitoreábamos la Tierra, localizamos a un exmiembro de la Fuerza Freezer, por eso vinimos aquí.
Así que eso es todo. Ahora todo tenía sentido para Levos. No pudo evitar suspirar ante la infinita bondad de Son Goku al derrotar a sus enemigos pero no lograr terminar el trabajo. No se parecía en nada a Future Trunks, quien definitivamente habría convertido sus huesos en polvo. Ese lapsus de juicio fue exactamente lo que causó la falla fatal en la mentira de Levos. Había afirmado estar buscando una forma de resucitar a Freezer y al Rey Colt. Pero la verdad era que nunca habían muerto. Llevaban más de 20 años al borde de la muerte, pero no necesitaban la resurrección. Realmente no esperaba esto. Esta línea de tiempo fue un completo desastre. La amenaza de Babidi ni siquiera se había resuelto, y ahora habían aparecido dos emperadores galácticos. Y, por lo que oyó de Merus, tanto Moro como Broly estaban sembrando el caos en otras partes del universo. ¿Por qué la Tierra siempre fue el epicentro de cada catástrofe? Y la aparición de Freezer y King Cold aquí definitivamente no fue aleatoria. Su verdadero objetivo aquí podría ser realmente Ginyu. Pero entonces, pensó Levos, dos potencias de su nivel vendrían personalmente hasta la Tierra solo por Ginyu. Tenía que haber algo más en esto. Levos, ya respondimos a tus preguntas. Ahora te toca a ti explicarnos las cosas, dijo Freezer, cruzándose de brazos mientras se apoyaba tranquilamente contra una pared cercana. Espera. ¿Lleva contigo al Capitán Ginyu? Insistió Levos. Así es. Ahora tengo aún más curiosidad por tu verdadera identidad, Levos. Espero que tu explicación no me decepcione. Freezer levantó un dedo y disparó una bola de energía al cielo. En un instante, el cielo nocturno sobre West City se iluminó como si fuera de día. Bañado por este repentino brillo, Levos vio una rana azul bailando en la distancia. Ginyu. El corazón de Levos se hundió. Toda su misión había fracasado. Ginyu ya había caído en sus manos y no había nada que Levos pudiera hacer para cambiar eso. Peor aún, ahora él mismo estaba atrapado en una situación peligrosa. Aún así, entre todos los villanos de Dragon Ball, Freezer y su padre eran en realidad el tipo con el que se podía negociar. No eran como esos villanos lunáticos que destruían planetas por capricho y sin ninguna razón. La mente de Levos se aceleró mientras respiraba profundamente y decía: no soy un humano común. En realidad, soy un androide desarrollado por el ejército de la cinta roja específicamente para derrotar a Son Goku. Freezer resopló. Con razón, tu fuerza supera con creces a la de otros terrícolas. Levos continuó. Cuando el ejército de la cinta roja fue destruido por Son Goku, siempre buscamos venganza. Pero, por desgracia, murió de enfermedad antes de que yo terminara de desarrollarme. Levos apretó los dientes y añadió. Lo despreciaba tanto como tú. Entre nosotros, lo llamaban comúnmente Trashrotigoku. Freezer frunció el ceño. ¿Basura? Levos asintió. Sí, basura. Si no fuera por él, no habríamos perdido décadas buscando la manera de derrotarlo. El ejército de la cinta roja podría haber gobernado este planeta mucho antes. De hecho, cuando tú y tu padre llegaron por primera vez a la Tierra, incluso consideramos formar una alianza contigo. Al oír esto, Freezer levantó ligeramente la ceja. Como gobernante experimentado, la mente de Freezer funcionaba de manera muy diferente a la de una persona promedio. Se concentró inmediatamente en los puntos clave, negándose a dejarse llevar por las palabras de Levos. Gracias a los datos de vigilancia que habían recopilado durante el año pasado, Freezer ya tenía una comprensión de la Tierra mucho más profunda de lo que Levos suponía. La voz fría y escéptica de Freezer lo interrumpió. ¿Su organización logró crear un guerrero tan poderoso como usted en solo unas pocas décadas? Levos explicó rápidamente. Fue la culminación de toda una vida de investigación del ejército de la cinta roja. No soy el único superguerrero que desarrollaron. Freezer entrecerró los ojos. ¿Así que tu ambición era conquistar este planeta, o incluso el universo entero? Levos inmediatamente agitó las manos. No, no. No lo entendiste. Ya no tenemos el poder para lograrlo. Sobre todo después de saber que tú y tu padre siguen vivos. Ahora mismo, nos enfrentamos a una amenaza más apremiante. Babidi planea destruir la Tierra después del torneo de artes marciales de mañana. Vine aquí para encontrar la manera de salvar este planeta. Para que una mentira sea creíble, hay que mezclar 7 partes de verdad con 3 partes de falsedad. Freezer y King Colt se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Comentario 1. Votar capítulo 21. Capítulo 21. La invitación de Freezer. Freezer sonrió con sorna, dejando escapar una risa fría y desdeñosa. ¿Destruir la Tierra? ¿Solo a Babidi y a ese lacayo de Dabura? ¡Qué patético!
El rey frío palmeó el hombro de Freezer con su enorme mano, con una expresión llena de orgullo paternal. Si no fuera por tus planes, habría aplastado a ese enano feo que se atreve a afirmar que gobernará el universo. Freezer ignoró con indiferencia la mano del rey Colt y esbozó una sonrisa gélida. Esta vez, padre, siéntate y disfruta del espectáculo. Me aseguraré de que el nombre del emperador del universo vuelva a resonar desde la Tierra hasta cada rincón del cosmos. El dúo padre e hijo no parecía considerar a Dabura como una amenaza en absoluto. A juzgar por su actitud, debieron haber pasado por un entrenamiento intenso después de su recuperación. Levos parpadeó. Presentía ahí una oportunidad. Pero Lord Freezer, Lord Colt, añadió Levos rápidamente, como ansioso, Babidi también tiene un sirviente leal llamado Majin Buu. He oído que la fuerza de Majin Buu es aterradora. Puede absorber a otros y convertirlos en parte de sí mismo. Incluso los dioses han caído ante él. Nadie puede derrotarlo, Freezer lo interrumpió con un gesto de desdén. Conozco la fuerza de Majin Buu mejor que tú. Mi padre me advirtió sobre él hace mucho tiempo. ¿Crees que vinimos sin preparación? Mi poder actual no se acerca ni de lejos al que tenía cuando llegué a la Tierra. Si desatara toda mi fuerza ahora, me temo que este pequeño planeta no duraría ni un segundo. Oh, jo. ¿Solo la liberación de su energía destrozaría la Tierra? Sí, claro. Eso le sonó a pura fanfarronería a Levos. Pero Freezer era sin duda un genio. Solo le tomó 4 meses de entrenamiento en la historia original para alcanzar su forma dorada, un poder comparable al Super Saiyan Blue. Desde la perspectiva de las transformaciones Saiyan, ese salto abarcó varias etapas. Desde Super Saiyan 1, a Super Saiyan 3, a Super Saiyan Dios, y más allá. En cuanto a este Freezer en la línea temporal actual, ¿quién sabía cuánto tiempo llevaba entrenando? Su experiencia era un misterio aún mayor. Levos de repente se dio cuenta de que la progresión de este mundo se había desviado completamente de lo que recordaba. Su ventaja en la transmigración se estaba reduciendo rápidamente. Lo único que podía hacer ahora era seguir avivando las llamas, empujando a Freezer y King Cold a centrar toda su atención en Majin Buu. Pero Majin Buu tiene regeneración ilimitada. Incluso si una sola célula sobrevive, puede volver a la vida y el Rey Colt claramente no quería seguir escuchando las tonterías de Levos. Su voz rebosaba de absoluta confianza. Siempre puedes contar con el talento de Freezer en la batalla. Y además, hay alguien entre nosotros cuyo potencial lo supera incluso a él. ¿Alguien con más talento que Freezer? Levos pensó instantáneamente en Cooler. El hermano mayor de Freezer, con una etapa de transformación extra. En la película El regreso de Cooler, los innumerables Metacoolers dejaron una profunda impresión en Levos. En ambas apariciones cinematográficas, Cooler no fue técnicamente derrotado en combate directo, sino víctima de dispositivos de la trama. Su cuartiforma fue lanzada al sol, y Metacooler explotó solo porque se sobrecargó después de absorber la energía Saiyan, lo que provocó que toda la estrella Bit GT se autodestruyera. Majin Buu es, en última instancia, solo una pieza de ajedrez con la que podemos jugar, dijo King Cold con una sonrisa satisfecha. ¿Una pieza de ajedrez? Levos inmediatamente conectó los puntos. Ahora lo entendió. Estos dos no solo querían pelear contra Majin Buu, querían usar a Jinyu para controlarlo. En ese momento, un sentimiento de impotencia brotó dentro de Levos. Levos, eres el humano más fuerte que he conocido en la Tierra. ¿Me concedes el honor de invitarte a mi ejército? Dijo Freezer, con las manos a la espalda e inclinándose ligeramente hacia adelante en una elegante invitación. El emperador realmente era un hombre que apreciaba el talento. Levos consideró seriamente la posibilidad de unirse al negocio inmobiliario y Egemi de conquista galáctica de Freezer. Contar con un respaldo poderoso sin duda lo mantendría con vida. Podría viajar por el universo, conquistar planetas, disfrutar de la emoción de la batalla y, eventualmente, convertirse en un gobernante temido por todos. Honestamente, y eso no sonó nada mal. Pero ¿y qué pasa con la Tierra? Esa pregunta lo tiró y Levos soltó. ¿Qué pasa con el destino de la Tierra? La Tierra es un planeta magnífico, admitió Freezer sonriendo. Mi padre y yo resolvimos nuestro antiguo problema de supresión de energía estudiando los datos históricos del planeta. Pero debo disculparme, Levos. Ese planeta me trae recuerdos muy desagradables. Padre y yo ya hemos decidido destruirlo en cuanto terminemos aquí. Después de transmigrar a la Tierra de Dragon Ball, Levos desarrolló una conexión mucho más profunda con la idea de hogar.
Un transmigrador era, por naturaleza, una existencia solitaria a la deriva en el vasto universo, sin un verdadero lugar al que regresar. Este planeta, que comparte el mismo nombre que su hogar original, se había convertido en su ancla emocional. Él era un terrícola. Estar en ese suelo le daba un sentido de pertenencia. Y lo más importante, había muchas cosas y personas en la Tierra que él apreciaba y que nunca podría soportar perder. ¿Cómo pudo permitir que alguien más lo destruyera? Así que unirse al lado del villano y definitivamente no era el camino correcto. En el fondo, Levos ya había tomado una decisión. Pero, en apariencia, fingía vacilación. ¿No podría la Tierra simplemente convertirse en parte del territorio de su ejército? Después de todo, a mi organización le encantaría servir bajo su bandera. Freezer entrecerró los ojos levemente. Su tono era cortés, pero sus palabras, gélidas. Levos, ver de cerca el gran final de la Tierra y su hermoso espectáculo de fuegos artificiales es lo que más espero. Oh, jo, jo, jo. El rey Colt, con una sonrisa confiada, intervino. Si tus camaradas tienen un poder comparable al tuyo, estaremos más que felices de darles la bienvenida a nuestras filas. No tendrás que preocuparte por quedarte sin hogar una vez que la Tierra desaparezca. Hay muchos planetas mucho mejores que la Tierra. Puedes elegir el que prefieras como tu nueva base. Levos ya estaba formulando un plan de escape en su cabeza, aunque en la superficie, se mostraba reacio a luchar. Tras un momento de fingir que sopesaba sus opciones, finalmente se mordió el labio y dijo: de acuerdo. Solo espero que el nuevo planeta sea aún más habitable que la Tierra, Lord Colt. La sonrisa del rey Colt se profundizó. Levos, eres un hombre sabio. Cro, cro. La rana de piel azul saltó al lado de Levos, agitando su pequeña patita y croando ruidosamente. Freezer rió entre dientes. Parece que el capitán Jinyu está deseando tener un nuevo cuerpo. TCH. Estaba muy preocupado por ti antes, pequeño bastardo. Levos estaba furioso. Por una fracción de segundo, consideró seriamente darse la vuelta y vaporizar a Jinyu en el acto, solo para desahogar su frustración y frustrar el plan del padre y el hijo. Pero después de pensarlo bien, supo que sería demasiado arriesgado. Si hiciera un movimiento ahora, cortaría instantáneamente cualquier posibilidad de diplomacia con la familia Freezer y, basándose en la fuerza que habían demostrado antes, sería casi imposible escapar. Además, por sus palabras y parecía que todavía escondían una carta del triunfo. Existía una posibilidad real de que ya hubieran alcanzado la forma dorada. Incluso era posible que también hubieran desbloqueado la forma negra. Un hombre sabio sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. A veces sí, doblarse es la única forma de sobrevivir. Comentario 5. Votar capítulo 22. Capítulo 22. La pose de Saiyaman. Levos sintió un sabor amargo en la boca. No era estúpido, sabía que las palabras de Freezer eran una prueba deliberada. En comparación con él, Lord Freezer claramente confiaba mucho más en su subordinado de mucho tiempo, el capitán Jinyu. Si su respuesta no fuera satisfactoria, su destino probablemente sería muy sombrío. ¿Estaba realmente a punto de convertirse en esa ranita fea? Si se convirtiera en una rana débil y lastimosa, ¿cómo podría sobrevivir? Inicialmente había planeado usar a Jinyu. Sin embargo, el cruel giro del destino parecía indicar que él sería el que sufriría el intercambio de cuerpos. Obligado a realizar una actuación improvisada, Levos ajustó rápidamente su expresión. Incluso en este remoto planeta llamado Tierra, he oído hablar del gran capitán Jinyu. Es mi ídolo. Ofrecerle mi cuerpo sería el mayor honor de mi vida. Mi señor, para ser sincero, incluso he fantaseado con unirme a las fuerzas Jinyu. Llegué al extremo de preparar mi propia pose de batalla solo para ese momento. Por favor, señor Freezer, permítame presentársela. ¿Humillarse? ¿Y qué? Si humillarse significaba evitar convertirse en rana, Levos lo haría con gusto. Pero como fanático experimentado de Dragon Ball, se dio cuenta de que en realidad nunca había practicado esas poses dolorosamente incómodas de las fuerzas Jinyu. Así que se fue con Jesse. Gran Saiyaman. El superhéroe enmascarado. Levos copió sin vergüenza el papel de superhéroe de Gohan. Esa pose característica de la introducción de la saga de WoW de Dragon Ball Z. La había visto incontables veces. Era prácticamente un recuerdo. La única pregunta era: ¿esto atraería a la audiencia que estaba frente a él? ¿Despertaría los recuerdos nostálgicos de Lord Freezer? La secuencia tenía 14 poses en total, todas ellas ridículamente exageradas.
Mientras hacía cada pose, Lego sentía que su rostro ardía de vergüenza. Pero para su sorpresa, Jinyu, aún en forma de rana, se emocionó cada vez más. El pequeño anfibio saltaba y agitaba los brazos con entusiasmo, como si guiara a Levos en los movimientos. El rey frío lo miró desconcertado. No entiendo bien esta pose, pero se siente extrañamente poderosa. La expresión de Freezer se transformó en algo extraño. Como si un recuerdo enterrado hubiera resurgido. Con un movimiento fugaz, Freezer atrapó en el aire a Jinyu, que saltaba desesperadamente. Capitán Jinyu, Levos es un valioso nuevo recluta para nuestro ejército. Sería terriblemente descortés apoderarse de su cuerpo, ¿no le parece? ¡Ay, ay, ay! Levos exhaló silenciosamente con alivio. Quedarse cerca de Freezer y King Cold era demasiado peligroso. Necesitaba alejarse pronto. Señor Freezer, ¿disfrutó de la danza de batalla que inventé? ¿Le gustó? Preguntó Levos, con el rostro lleno de expectación. El sofocante Jinyu, todavía agarrado en la mano de Freezer, le dio a Levos un entusiasta asentimiento, 2 pequeños pulgares de rana levantados en señal de aprobación. Levos ignoró por completo el gesto de Jinyu. Si pudiera, habría incinerado al anfibio traidor en el lugar. Bueno, enérgico. Lleno de energía, dijo Freezer con un gesto de la boca, su sonrisa forzada mostrando su lucha interna. Los ojos de Levos se iluminaron. ¿Eso significa que estoy calificado para unirme a la fuerza Jinyu? Parecía que había esquivado la bala del intercambio de cuerpos. La sien de Freezer se contrajo visiblemente. Bajo su agarre, los ojos de rana de Jinyu se abrieron de par en par, su rostro se sonrojó y su cuerpo se retorció bajo la aplastante presión, claramente asfixiándose. Freezer finalmente la soltó, tirando a la rana inconsciente al suelo con fastidio. Ejem. Revisaremos el proceso de reclutamiento de las fuerzas Jinyu después del evento principal de mañana. ¿Necesitarán que mis compañeros y yo participemos en la operación de mañana? Preguntó Levos en el momento justo. Freezer frunció el ceño levemente. ¿Tus camaradas? Levos se enderezó de inmediato, con tono serio y respetuoso. Sí. Podemos ayudarte desde las sombras. Freezer soltó 2 risitas suaves, y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Muy bien. Pero tú y tu grupo deben inscribirse en el torneo y luchar con todas sus fuerzas. Después de todo, a su majestad nunca le gustó ocuparse personalmente de los trabajos pesados. El corazón de Levos dio un vuelco. Freezer conocía claramente la mecánica detrás de la resurrección de Majin Buu. Comprendió que Babidi necesitaba reunir grandes cantidades de energía pura para romper el sello. Originalmente, Levos pensó que incluso si Babidi drenara toda la energía de los habitantes de la Tierra, aún no sería suficiente para liberar a Majin Buu. Esta línea de tiempo no tenía potencias de primer nivel como Gohan, Goku o Vegeta que sirvieran como fuentes de energía principales. Por las frustradas amenazas de Babidi de destruir la Tierra, era evidente que aún estaba lejos de alcanzar el umbral de energía requerido. Pero ahora y las cosas habían cambiado. Con la intervención de Freezer y King Cold, quedó claro que tenían la intención de ayudar deliberadamente a Babidi a lograr su objetivo solo para poder tomar el control del cuerpo de Majin Buu. La pregunta era, ¿la energía de Android contaba siquiera para los criterios de recolección de Babidi? Eso determinaría si Levos podría darse el lujo de luchar con toda su fuerza durante el torneo. Con la intervención de Freezer, la situación se complicó exponencialmente. Levos ya ni siquiera estaba seguro de a qué enemigo debía dar prioridad. Respirando profundamente, respondió. No hay problema. Haré que todos se inscriban. Bien. Ya puedes irte, Levos. Mi hijo y yo tenemos asuntos importantes que tratar. El rey Cold lo despidió con un gesto. No olvides traer a tus compañeros al torneo de mañana. Evaluaremos personalmente sus aptitudes para unirse al ejército. Sí, mi señor. Levos hizo una reverencia respetuosa. Al irse, la expresión de Freezer se tornó pensativa. Padre, ¿qué impresión te da? Un pequeño listo, dijo el rey frío acariciándose la barbilla. El ejército necesita desesperadamente sangre nueva. Tenerlo de nuestro lado no estaría mal. HMPH. Pero ese ejército de la cinta roja que mencionó me molesta. Los ojos de Freezer brillaron con frialdad. Si no fuera por nuestro medio año de entrenamiento agotador, podríamos haber caído ante ese chico. Exactamente. Cualquier organización capaz de amenazar el dominio de nuestro clan debe ser eliminada, al igual que los Saiyajin. El rey Colt dejó escapar una risa cruel. Hablando de Saiyajin, son como fantasmas testarudos que se niegan a morir.
Nuestras fuerzas en la galaxia del sur han sido aniquiladas por ese arrogante Saiyajin. Si no hubiéramos lidiado con él, no habríamos tenido que viajar a este planeta remoto para intentar apoderarnos del poder de Majin Buu. La voz del Rey Cold era fría como el hielo. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo para entrenar, se lamentó Freezer, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa orgullosa. Para entonces, ni siquiera esos dioses altivos podrían hacerme frente. Tengo muchas ganas de ver tu actuación en el torneo de mañana, dijo King Cole, dándole una palmadita en el hombro a Freezer. Pero primero, ¿buscamos un nuevo cuerpo que pueda representar a Jinyu? Freezer miró a la rana inconsciente, con la panza al aire. Respondió rotundamente. No hace falta. Ya he pedido que me traigan un dispositivo de traducción. Suspiró, con un dejo de impotencia en la voz. Si tan solo la personalidad del capitán Jinyu fuera un poco menos intensa. Comentario 1. Votar capítulo 23. Capítulo 23. El mensaje del adivino Bala. Sector Sur, Isla Kame House. Las olas golpeaban suavemente la orilla y un suave susurro acompañaba el ritmo del mar. La noche se hizo más profunda y la luz plateada de la luna bañó a las dos jóvenes figuras sentadas en lo alto de la azotea. La brisa del mar les removió el cabello levemente. Trunks, llevas un rato tenso. ¿Pasó algo? Preguntó Mai, con el rostro preocupado mientras lo miraba. Hace un momento, sentí dos auras poderosas y malvadas desde la dirección de Ciudad Oeste, pero desaparecieron con la misma rapidez, dijo Trunks con expresión pesada. ¿Enemigos? ¿Qué tan fuertes son? La voz de Mai se tensó, la preocupación se reflejó en su rostro. Probablemente enemigos. Eran un poco más débiles que yo, pero, Trunks suspiró. ¿Pero qué? Esas dos auras, me resultaron familiares, como si ya hubiera luchado contra ellas antes. Al enterarse de que los enemigos podrían no superar a Trunks en fuerza, Mai dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. ¿Sabes quiénes son? No lo sé. Pero esta línea temporal parece ser completamente diferente a la que conocía. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Trunks. Desde que llegaron a este mundo, habían estado buscando a Bulma y a los Trunks nativos de esta línea de tiempo, pero hasta ahora, no habían encontrado nada. No había señales de batalla cerca de la corporación Cápsula y, lo que es más importante, no había rastros de su energía en ninguna parte. Un pensamiento aterrador surgió en el corazón de Trunks. ¿Podría ser esta la línea de tiempo en la que fue emboscado y asesinado por Cella? ¿Su madre y su yo alternativo ya podrían haber caído ante el ataque de Cella? Durante la saga de Cell, los guerreros Z lograron sonsacarle esa información. Descubrieron que el Cell de su línea temporal había robado una máquina del tiempo en la era 788. El momento actual fue un año después de la partida de Cell del futuro. La línea de tiempo coincidió perfectamente. Trunks tenía una creciente sospecha de que su suposición era correcta. ¿Pudo su llegada aquí haber cambiado ya el curso de este mundo? ¿Está la Tierra en peligro? Preguntó Mai, frunciendo el ceño. No inmediatamente, pero, un brillo complicado brilló en los ojos de Trunks cuando un recuerdo finalmente encajó en su lugar. Mirando a lo lejos, Trunks murmuró, si no me equivoco, Freezer y King Colt de esta línea de tiempo todavía están vivos. ¿Eh? ¿Quiénes son? Mai parpadeó, con la preocupación reflejada en su mirada. ¿Son enemigos poderosos? Esos dos dominaron la mayor parte del universo. Su poder es aterrador, respiró Trunks profundamente. En la línea temporal de Goku, yo los destruí personalmente. Pero en esta línea temporal, Goku debería haberlos matado. ¿Qué planeas hacer? Mai agarró fuertemente el brazo de Trunks. Si se atreven a mostrarse en la Tierra, entonces encontraré una manera de destruirlos. Una luz intensa brilló en los ojos de Trunks. Pase lo que pase, estaré a tu lado, dijo Mai con seriedad, mirándolo fijamente. Lo afrontaremos juntos. Trunks se quedó atónito por un momento, pero sonrió rápidamente al sentir la calidez de la mano de Mai en su brazo. Dijo en voz baja. Gracias. No necesitas agradecerme. Vamos a dormir un poco. Probablemente nos espera una dura batalla mañana. Trunks sacó una manta y la extendió sobre el techo antes de acostarse. Mai se acostó a su lado, envolviéndole la cintura con los brazos y apoyando la cabeza contra su pecho. Los dos permanecieron en silencio en el tejado, sin decir palabra alguna. Y zas. Legos voló por el cielo nocturno, dejando tras de sí un largo rastro blanco y brillante. Llevó su velocidad al límite, tan rápido que parecía como si estuviera atravesando el aire.
Desde su encuentro con Freezer y King Kong, una abrumadora sensación de desesperación había pesado sobre él. Freezer. Rey frío. Más frío. Cada uno de ellos solo podría situarse en la cima del universo. Y ahora, todos estaban reunidos en la Tierra. No tuvo más remedio que afrontar esta brutal realidad. El rostro de Levos estaba desconcertantemente tranquilo. Permaneció en alerta máxima, vigilando atentamente su entorno, pero no percibió ninguna señal de la persecución de Freezer. Solo entonces redujo un poco la velocidad y se dirigió hacia el mirador. El mirador brillaba débilmente en la noche. Levos aterrizó suavemente en la plaza y encontró al señor Popo ya esperando en la entrada. Levos, me han informado de todo. Levos no pudo leer la expresión del señor Popo. No dijo nada, solo ofreció un leve asentimiento, su mente estaba pesada con pensamientos. Por cierto, alguien te llamó mientras no estabas, dijo el señor Popo, mientras sus amplios labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Los ojos de Levos se iluminaron. ¿Quién era? Un patrullero galáctico llamado Jaco, y sirviente de alguien llamado Adivino Baba. La llamada de Jaco probablemente estaba relacionada con las Dragon Balls en Nuevo Namek. Y el adivino Baba fue una figura clave en el plan original de Levos. Ahora, ambos se habían puesto en contacto con él casi al mismo tiempo. Este podría ser un punto de inflexión. Levos se enderezó, recuperando algo de energía en su postura cansada. Inmediatamente siguió al señor Popo al interior del templo. Pero en esta línea temporal, Beerus ya había desaparecido. La Tierra había perdido su mayor protección. El planeta todavía estaba al borde de la destrucción. Y ahora, poderosos guerreros serían la clave para cambiar el resultado. Con esto en mente, los pensamientos de Levos se expandieron rápidamente. Había muchas maneras de obtener poder en el universo de Dragon Ball. Pedir un deseo con las Dragon Balls era la más sencilla. Y el viejo Kai sellado dentro de la espada Z podría aumentar dramáticamente la fuerza de alguien. Debido a la participación de Jinyu, Levos incluso consideró usar un deseo para intercambiar cuerpos con sus enemigos. Incluso si Freezer hubiera alcanzado su forma negra y dorada, la Tierra aún podría tener una oportunidad de luchar. Claro, tal vez no sea capaz de manejar completamente un nuevo cuerpo de inmediato, pero la caída inmediata en el poder de combate de su oponente sería suficiente para cambiar el equilibrio. Una vez que se adaptó al cuerpo, la brecha solo se ampliaría aún más, lo que lo llevó a la victoria. Honestamente, Levos todavía se mostraba reacio a tomar posesión de algunos de esos cuerpos extraterrestres de aspecto extraño. Pero ante crisis de vida o muerte, no podía permitirse el lujo de ser exigente. Si realmente llegara a eso, ¿y con qué cuerpo intercambiaría? ¿Freezer? ¿Rey frío? ¿Más frío? ¿Omoro? ¿Buu? ¿Broly? De todos modos, una vez que el tiempo de recuperación de las Dragon Balls terminaba, siempre podía desear volver a cambiarlas. Mientras reflexionaba sobre esto, Levos siguió al señor Popo a la sala. ¿Con quién debería contactar primero? Tenía que ser el adivino Baba. La teletransportación instantánea de Goku le permitía viajar rápidamente entre estrellas. También era la clave para contactar con Kaiosama y Nuevo Namek. Y el propio Goku sería un tremendo impulso para las defensas de la Tierra. Devolvió la llamada rápidamente. Respondieron casi de inmediato, y la voz del pequeño fantasma intervino. ¿Son Bulma y Levos? La adivina Baba ha regresado y ha escuchado tu petición. Genial. Por favor, pónganla al teléfono. Instó Levos, apenas pudiendo contener la emoción. Baba ya partió para traer de vuelta a alguien llamado Son Goku. ¡Qué maravilloso! Levos apretó el puño. Su corazón latía de alegría. Esta fue la mejor noticia que había escuchado desde que llegó a este mundo. Bulma todavía estaba en la cámara del tiempo hiperbólica y no saldría hasta dentro de 1 hora como máximo. Levos decidió esperar hasta su regreso para compartir con ella esta increíble noticia. Comentario 2. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Llegada a Nuevo Namek. Después de colgar la llamada, Levos finalmente sintió que el peso de su pecho se aliviaba un poco. El siguiente paso fue el lado de Jaco. La Tierra necesitaba desesperadamente guerreros, y Porunga resultó ser la solución perfecta. Aparte de Goku, Vegeta, Trunks, Gohan y Piccolo fueron luchadores críticos. Aunque su fuerza aún podría estar por detrás de la de Goku, las cosas se verían muy diferentes con el desbloqueo potencial del anciano Kai. Y no te olvides de la danza de fusión. Los luchadores ligeramente más débiles aún podrían jugar un papel fundamental. ¿Cómo se llamaría la fusión de Ten y Chaoz? ¿Chaoz Suotiens?
Deberían alcanzar al menos la fuerza de un Super Saiyajin, ¿verdad? Y la fusión de Trunks del futuro y Gohan del futuro, ¿daría origen al Saiyan más confiable de la historia? Legos no pudo evitar esperarlo con ansias. Si los pendientes Potara estuvieran disponibles, Vegito sería fácilmente la figura más dominante en el campo de batalla. Desafortunadamente, el Supremo Kai ya había sido eliminado en esta línea de tiempo, lo que significaba que Vegito probablemente no tendría la oportunidad de aparecer. Pero el siempre orgulloso príncipe aceptaría siquiera realizar la danza de fusión con Goku. En GT, Gogeta puede haber sido un poco fanfarrón al pelear contra Omega Shenron, pero cuando se trató de enfrentar a Janemba y Broly en las películas, fue tranquilo, decisivo e innegablemente confiable. Su aparición era algo que emocionaba genuinamente a Levos. Levos decidió que, pasar a lo que pasara, encontraría una manera de convencer a Vegeta y Goku de fusionarse. Bip, 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 Levos se detuvo un momento. Se dio cuenta de que el comunicador de la mesa de centro parpadeaba. Era la señal de la patrulla galáctica. ¿Fue Merus? ¿O Jaco? Levos cogió el auricular. Hola. Este es Jaco. Jaco. ¿Has llegado a Nuevo Namek? Sí. Pero la voz de Jaco sonaba aterrada. Algo no anda bien aquí. ¿Qué pasó? Levos se tensó de inmediato. No hay señales de vida en ningún lugar del planeta. Los namekianos son una población dispersa. Viven en aldeas dispersas, y rara vez superan las 1000 personas en total, explicó Levos frunciendo el ceño. Busquen con cuidado. De eso se trata. Me refiero a que la gente de aquí, está toda muerta. La voz de Jaco fue bajando cada vez más. Vi un cadáver, a la deriva en el río, con mis propios ojos. Imposible. A Levos se le encogió el corazón. ¿Qué hay de las esferas del dragón? Ya sabes, esas esferas de cristal naranja brillante. Incluso las de piedra inerte servirían. Lo comprobé en cuanto aterricé. No hay nada parecido a lo que describiste. Jaco suspiró y añadió, desconcertado. Lo extraño es que los cuerpos no presentan lesiones visibles. ¿No hay lesiones visibles? Levos lo entendió al instante. Había pasado por alto un detalle crítico en su plan inicial. Moro sabía sobre las Dragon Balls en Nuevo Namek. En el arco de Moro del manga de Dragon Ball Super, uno de los prisioneros fugitivos que escapó con Moro era un exmiembro del ejército de Freezer. Ese tipo una vez había seguido a Freezer a Namek en busca de las Dragon Balls. Más tarde, perdió ante los guerreros namekianos y fue asesinado casualmente por Sabo, quien lo consideró inútil. Sin embargo, cuando los guerreros Z desearon que todos aquellos asesinados por las fuerzas de Freezer fueran revividos, este hombre fue incluido. Después de dejar el ejército de Freezer, cometió crímenes en planetas bajo la jurisdicción de la Patrulla Galáctica y fue encarcelado, convirtiéndose finalmente en subordinado de Moro. Fue este hombre quien le contó a Moro sobre las Dragon Balls, y juntos comenzaron a buscar Nuevo Namek. Al parecer, Moro ya había visitado Nuevo Namek y había drenado toda la energía vital del planeta. Incluso podría haber usado las Dragon Balls para pedir 3 deseos. En la historia original, Moro solo pidió 2 deseos. Uno para restaurar su magia a su punto máximo y el otro para liberar a todos los prisioneros de la prisión galáctica. Pero en esta línea de tiempo, Levos no tenía idea de cuáles podrían haber sido los deseos de Moro. Habían habido tantas malas noticias últimamente que Levos se sentía insensible a ellas. Si no me equivoco, Moro ya estuvo allí, dijo Levos con gravedad. Este también es un incidente grave para la Patrulla Galáctica. Será mejor que lo reportes de inmediato. Moro. Balbuceó Jaco, incrédulo. Llamaré a los demás enseguida. Espera. Puede que no todos los namekianos estén muertos. Tienes que intentar salvarlos. Entendido. Empezaré a trasladarlos a un lugar seguro ahora mismo. Moro podría no representar una amenaza inmediata para la Tierra, pero acababa de destruir por completo el plan de Levos para el Nuevo Namek. Levos tendría que empezar a investigar seriamente a Moro ahora. Su deseo casi seguramente incluía recuperar su magia máxima. ¿Pero cuáles eran los otros deseos? ¿Inmortalidad? ¿Eterna juventud? ¿Poder supremo? Y una cosa más, Levos calculó rápidamente sus próximos pasos mientras preguntaba. ¿Ha habido alguna fuga masiva en la prisión galáctica? Jaco estaba claramente confundido. No ha habido tal infieme. Si hubiera sucedido, habría causado un revuelo galáctico. Ya nos habríamos enterado de algo. ¿Por qué lo preguntas? Así que los otros 2 deseos siguen siendo un misterio. Levos odiaba las variables desconocidas.
Esto significaba que su ventaja como transmigrante se estaba desvaneciendo rápidamente. Legos había asumido inicialmente que sin Goku y Vegeta en esta línea de tiempo, su hábito crónico de donar energía no sabotearía la Tierra y el ascenso de Moro sería mucho más lento. Estaba claro que había calculado mal. No es nada. Por favor, concéntrense en rescatar a los namekianos. Contactaré a Merus para verificar la situación. Perder las nuevas Dragon Balls de Namek fue un golpe enorme para Legos. Eso significaba que los que habían muerto no podían ser revividos. Y su esperanza de desear un aumento de poder ahora también se había esfumado. Legos marcó rápidamente la línea directa de la patrulla galáctica. Por favor, comuníquenme con Merus. Bip, bip, bip y solamente señales de ocupado. Legos lo intentó 10 veces más, pero no logró pasar. ¿Mala señal? ¿O algo peor? Según sus cálculos, Merus debería haber llegado a la Tierra en menos de 12 horas. Y el torneo de artes marciales de Babidi comenzaría en solo 10 horas. Si Legos quería llegar temprano, su tiempo disponible se reduciría aún más. ¿Por qué no puedo comunicarme con Merus? ¿Podría ser que se enteró del regreso de Moro a toda su fuerza y fue a detenerlo solo? Legos no pudo evitar sentirse preocupado. Volvió a coger el teléfono y marcó el número del pequeño fantasma. Sí, es cierto. Cuando Baba regrese, tendré que molestarla para que haga otro viaje, explicó Legos con paciencia la crisis actual en la Tierra. Por favor, hágale saber que ya hemos preparado su pago, para que no tenga que preocuparse por eso. Entendido. Entonces, para el segundo viaje de Baba, necesitas que ella traiga de vuelta de Vegeta, Son Gohan, Trunks, Piccolo y Kami, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las personas que ya habían muerto una vez se enfrentarían a una verdadera eliminación si murieran nuevamente, Legos deliberadamente no incluyó a los relativamente más débiles Z-Fighters. Además, la importancia de Piccolo y Kami ya no residía en las Dragon Balls. Lo que Legos necesitaba ahora era su fuerza y sabiduría. ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. Comentario 9. Votar capítulo 25. Capítulo 25. El entrenamiento del señor Popo. Sí. Son ellos. Confirmó Legos con firmeza. Por favor, cuento contigo para que le transmitas mi nueva petición a la adivina Baba. No hay problema. La voz del pequeño fantasma llegó a través del auricular. Tras colgar, Legos dejó escapar un largo suspiro. Era lo único que podía hacer por ahora. El señor Popo había estado escuchando en silencio todo el tiempo. Legos miró al señor Popo y esbozó una sonrisa amarga. Señor Popo, por favor, no le cuente a Bulma lo que pasó en Nuevo Namek. No poder revivir a las personas que había esperado sin duda sería un golpe cruel para Bulma, que apenas había vislumbrado una pizca de esperanza. Todo planeta llegará a su destino. Me temo que la Tierra no escapará de su propia calamidad. La expresión del señor Popo se ensombreció. Pero no me rendiré. Legos se dio la vuelta y caminó hacia la plaza. Señor Popo, mientras aún tengamos tiempo, por favor, enséñeme a sentir el ki y a luchar con destreza. Siempre había sabido que su mayor debilidad era su falta de experiencia en batalla. Después de su breve encuentro con Freezer y su padre, Legos vio esa brecha más claramente que nunca. Ya fuera el momento de sus ataques, su estrategia o su capacidad para reaccionar en combate, había sido completamente superado en todos los aspectos. Ni siquiera había estado cerca de liberar su verdadero potencial. Y aprender a percibir el ki era igual de importante. Sin un explorador, necesitaba confiar en el ki para calcular la fuerza del enemigo y fijarlo en la batalla. Muy bien. El señor Popo lo siguió. Si ese es tu deseo, te enseñaré todo lo que sé. Las nubes oscuras se dispersaron gradualmente y la luz plateada de la luna bañó la plaza frente al mirador. Dos figuras se enfrentaron en el borde de la plaza. Ven a por mí primero, dijo el señor Popo, con las manos entrelazadas tras la espalda. Pero señor Popo, mi velocidad y fuerza superan con creces las suyas. Incluso sin un explorador, uno podría estimar aproximadamente la fuerza de un luchador basándose en la escala de poder clásica de las transformaciones de Super Saiyan. Los androides, cuando aparecieron por primera vez, podían superar fácilmente a los Super Saiyan grado 2. Legos estimó que su propia fuerza estaba apenas por debajo de la de un Super Saiyan de máximo poder. Incluso sin una técnica de combate adecuada, su fuerza y velocidad por sí solas serían suficientes para abrumar al señor Popo. Está bien, sonrió el señor Popo. Solo no vueles ni uses ráfagas de energía. Entendido. Legos asintió.
Sin dudarlo, se lanzó directamente hacia el señor Popo y le lanzó un poderoso puñetazo dirigido a su cara. Los labios del señor Popo se curvaron en una leve sonrisa mientras doblaba las rodillas y se inclinaba hacia atrás para evadirlo. Auge. Su puñetazo falló y golpeó el árbol detrás del señor Popo. El tronco explotó en pedazos. Legos se detuvo de golpe y las baldosas bajo sus pies se agrietaron como una telaraña. ¡Qué fuerza tan inmensa! El señor Popo se sorprendió de verdad, pero recuperó la calma rápidamente. Suspiró levemente. Pero por muy fuerte que seas, si no puedes asestar un golpe, no sirve de nada. Lego solo había estado tanteando el terreno. No se había lanzado a por todas. Con su nivel de poder en cientos de millones, frente a Mr. Popo, que tenía poco más de 1000, estaba genuinamente preocupado de poder matarlo accidentalmente con un solo golpe. El señor Popo era alguien a quien Legos respetaba profundamente. Legos decidió suprimir un poco su fuerza para poder experimentar claramente las fallas en sus propias habilidades de lucha. De lo contrario, si simplemente aplastara todo con fuerza bruta, no tendría sentido este entrenamiento. Legos se impulsó del suelo nuevamente y lanzó un feroz ataque hacia el señor Popo. Su movimiento fue rapidísimo y su puño se dirigió directo al pecho del señor Popo. Pero lo único que vio fue una imagen borrosa y luego un golpe sordo golpeó su pecho. Lo siguiente que supo fue que salió volando hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el suelo. Auge. Toda la plaza tembló y tejas y escombros se esparcieron por todas partes. El señor Popo permaneció completamente quieto. Sin embargo, Legos ni siquiera había visto lo que acababa de suceder. Tu habilidad física es extraordinaria, pero tu técnica es demasiado rudimentaria, dijo el señor Popo con calma. Solo esquive tu ataque y te di un pequeño empujón. Interesante. Legos se levantó, sacudiéndose el polvo. Estaba empezando a comprender. El combate requería delicadeza, no fuerza bruta. Se sintió bien liberar todo tu poder, pero al hacerlo, perdiste la flexibilidad para adaptarte a mitad del ataque. Necesitaba aprender a moderarse. Legos retiró su aura y se agazapó como una pantera lista para atacar. Señor Popo, ahora me pondré serio. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, Legos desapareció de la vista. Comenzó a moverse a gran velocidad alrededor del señor Popo, buscando cuidadosamente una abertura. La expresión del señor Popo permaneció tranquila y relajada, como si el movimiento de Legos no hubiera llamado su atención en absoluto. Silbido. Esta vez, Legos atacó por detrás, golpeando una vez más, pero esta vez, mantuvo espacio para cambiar su técnica a mitad del golpe. El señor Popo claramente había anticipado su movimiento. Su figura se dirigió al instante hacia la derecha de Legos y lanzó una patada contundente. Legos desvió su golpe, levantando el codo para bloquear. Este golpe podría muy bien romperle la pierna al señor Popo. El corazón de Legos dio un vuelco, pero no había tiempo para retroceder. Pensilvania. Se escuchó un sonido nítido cuando alguien salió volando. De alguna manera, la pierna del señor Popo se curvó alrededor del codo de Legos y aterrizó directamente sobre su nariz. Después de aterrizar, Legos inmediatamente reanudó su ataque, dirigiendo su rodilla hacia el señor Popo, todo mientras observaba de cerca cada uno de sus movimientos. Como era de esperar, fue como si el señor Popo ya hubiera calculado dónde atacaría, sabiendo cada paso que daría Legos. ¿Cómo estaba haciendo esto? Las capacidades físicas del señor Popo eran claramente muy inferiores. En el momento del contacto, Legos sintió de repente un leve pinchazo en la mejilla y luego su cuerpo fue arrojado al suelo. Legos se recuperó rápidamente y agarró el tobillo del señor Popo. Sin embargo, el señor Popo no mostró ningún rastro de pánico. En cambio, golpeó con calma la parte interna de la muñeca de Legos en un ángulo preciso. Maricón. El agarre de Legos se aflojó involuntariamente. El señor Popo se liberó suavemente y sacudió suavemente sus brazos. Te lo dije, tus patrones de ataque son demasiado torpes. Legos no se desanimó. Al menos esta vez, había logrado tocar el cuerpo del señor Popo. Perder no importó. Solo demostró que aún tenía mucho por crecer. Legos cargó nuevamente. Los dos volvieron a enredarse. Y cada vez que se enfrentaban, Legos era el que salía volando. Él simplemente no podía entender cómo el señor Popo lo hacía, a pesar de su abrumadora desventaja física. Pero él creía que este tipo de combate agudizaría rápidamente sus habilidades. Auge. 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 Todo el mirador se estremeció.
Bulma, que acababa de salir de la cámara del tiempo hiperbólica, inmediatamente salió corriendo del templo. Sus ojos se abrieron al ver los árboles caídos bajo la luz de la luna y la plaza plagada de cráteres y grietas. Se quedó congelada por un largo tiempo, luego finalmente gritó a las dos figuras que aún luchaban. Levos, señor Popo. Dejen de pelear ya. ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. Comentario 3. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Levos, el guerrero nato. La llegada de Bulma hizo que tanto Levos como el señor Popo se detuvieran de inmediato. Levos, señor Popo, ¿qué haces? Bulma agarró el brazo de Levos con el rostro lleno de preocupación. Bulma, esto es parte de mi entrenamiento, la consoló Levos rápidamente. Se sacudió el polvo de la ropa y miró al señor Popo con satisfacción. Señor Popo, creo que es un buen momento para parar. No puedo procesar mucho a la vez. El señor Popo lo miró confundido. Levos, estabas conteniendo tu fuerza física para igualar la mía al final. ¿Por qué no me remataste? Porque quería intentar pelear contigo con aún menos poder. Levos se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Levos, eres el guerrero más dotado que he enseñado, dijo el señor Popo con seriedad. Quizás lo que te he enseñado no se adapte del todo a tu estilo de lucha, pero sin duda tienes un instinto de combate muy superior al del luchador promedio. Bulma finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, aunque todavía estaba un poco aturdida. ¿Cuánto tiempo pelearon? Todo el campo de entrenamiento está destruido. Menos de 10 minutos. El señor Popo sonrió con admiración. Eres un guerrero nato, Levos. Quizás de verdad puedas crear un milagro y derrotar a esos poderosos enemigos. Me está halagando, señor Popo. Levos no dejó que se le subiera a la cabeza. De hecho, se sintió un poco arrepentido. Lo siento, al principio no pude contenerme y terminé destrozando toda la plaza. Por otra parte, ¿no es el talento para la batalla un truco dorado natural para cada fan de Dragon Ball con obsesión por las artes marciales? 5000 años de sabiduría acumulada de los ancestros de las artes marciales, los innumerables estilos y escuelas de lucha, todo profundamente arraigado a través de años de exposición. Sin mencionar todas las innumerables teorías absorbidas al ver el anime y las innumerables batallas reproducidas mentalmente a lo largo de los años. Aparte del trabajo duro, lo único que le faltaba era experiencia real en combate. No es para tanto. Si la Tierra es destruida, el mirador tampoco sobrevivirá, dijo el señor Popo con calma. Cuando el señor Popo mencionó casualmente la posible destrucción de la Tierra, Bulma inmediatamente se tensó nuevamente. Levos explicó rápidamente por qué no había logrado traer de regreso a Jinyu. Así que Freezer y su padre han regresado a la Tierra. ¿Y están intentando ayudar a Babidi a liberar a Majin Buu? Bulma frunció el ceño. Así es. Y los dos se han vuelto terriblemente más fuertes. Son mucho más peligrosos que el propio Babidi. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó Bulma con ansiedad. ¿Podemos detenerlos? Me temo que no será fácil, suspiró Levos. Además, hay otro miembro de su raza con un potencial aún mayor, acechando en las sombras. ¿Qué hacemos ahora? Bulma se volvió hacia el señor Popo, esperando claramente que tuviera una solución. Los grandes labios del señor Popo se crisparon levemente. No te preocupes. Levos ya contactó con el adivino Baba. Tus compañeros pronto regresarán para luchar junto a ti. Levos agregó con una sonrisa. El adivino Baba ya fue a traer de vuelta de Goku. Goku y el rostro de Bulma se iluminó con una leve sonrisa, pero las lágrimas corrieron por sus mejillas como una presa rota. Levos la abrazó con ternura y la consoló con ternura. Mientras Goku regrese, aún tenemos esperanza. Levos no se atrevió a contarle sobre el regreso planeado de Trunks en 24 horas. Ahora que las nuevas Dragon Balls de Namek habían desaparecido, no había forma de revivir a los que habían muerto. Todo lo que podían hacer ahora era esperar el regreso de Goku. De acuerdo, dijo Bulma con voz entrecortada, asintiendo rápidamente. Se secó las lágrimas a toda prisa, y de repente notó algo. Levos, estás herido. Levos echó un vistazo al punto dañado en su armadura del hombro izquierdo y lo limpió. Es solo un rasguño. Ya me recuperé. La lesión fue el resultado de su enfrentamiento anterior con Freezer y King Cold. Afortunadamente, el cuerpo de Levos había desarrollado notables capacidades regenerativas. Una herida como esta ya había sanado por completo en 10 minutos. Fabriqué algunos trajes de batalla de repuesto. Están todos guardados aquí dentro.
Bulma le entregó una cápsula. Gracias, Bulma. Fue entonces cuando Legos se dio cuenta de que Bulma también llevaba un traje de batalla. Los estilos de sus trajes eran bastante diferentes, aunque ambos tenían la misma capa interior ajustada. La armadura de Bulma tenía placas adicionales en la parte delantera y trasera de su cintura, y su armadura de pecho estaba dividida en el medio, cubriendo solo aproximadamente 2/3 de cada lado. Este diseño hizo que su ya impresionante figura resaltara aún más. El material del traje era sin duda de primera calidad, pero parecía un poco demasiado fino y ajustado. Delineó perfectamente cada curva del cuerpo de Bulma. Incluso los sutiles movimientos de su respiración y el débil pulso bajo su piel eran claramente visibles. Incluso estando quieta, esos 2 suaves montículos en su pecho temblaban levemente como pudín, como si pudieran rebotar y liberarse en cualquier momento. Legos se cubrió la cara con un profundo suspiro. Era realmente demasiado para ver. Este traje de batalla, combinado con la figura de Bulma, era criminalmente tentador. Legos, tenías razón antes de las modificaciones. No consideré bien cómo este ajuste afectaría mi movilidad en combate. Bulma parecía un poco molesta, subiéndose la armadura pectoral. No debía haber sido tan impulsiva. Verla ajustar la armadura hizo que la cabeza de Legos girara un poco. Bueno, ya es demasiado tarde. Tendrás que aceptarlo. Al tocar este tema, Legos se dio cuenta de que ni siquiera tenía idea de cómo responder adecuadamente. Bulma se sonrojó. Fue mi culpa. Solo, intentaba compensar algo que me perdí de joven. Bueno, todos quieren ser jóvenes de nuevo y olvidar sus viejos arrepentimientos. Eso lo entendía. Legos suspiró profundamente, impotente. Honestamente, ¿qué más se puede esperar de una mujer que una vez usó las Dragon Balls para cirugía estética? Tratando de desviar la mirada, Legos observó otra característica única de su traje de batalla. La armadura de cintura adicional. El enchapado adicional era definitivamente necesario para preservar cierta modestia. De lo contrario, esto habría sido aún más indecente. Sin siquiera pensarlo, supo que con un traje tan ajustado, su figura sería completamente visible para cualquiera que estuviera alrededor. Legos sacudió suavemente la cabeza, pensando en silencio que tal vez la bata de laboratorio era lo que mejor le sentaba a Bulma después de todo. Tras respirar hondo, Legos se obligó a apartar la mirada. Señor Popo, por favor, enséñanos a sentir el ki. Sígueme. El señor Popo juntó las manos a la espalda y abrió el camino. Los 3 se trasladaron al centro de la plaza. El señor Popo abrió la palma de su mano, revelando un pequeño orbe que irradiaba un tenue brillo azul. El ki es simplemente otra forma de energía. Para percibirlo, primero debes desarrollar cierta sensibilidad a su presencia. Mientras hablaba, el señor Popo soltó el orbe brillante, dejándolo flotar y girar lentamente alrededor de su cuerpo. Legos inmediatamente reunió una pequeña explosión de energía en su palma, pero tan pronto como la soltó, la explosión simplemente cayó y explotó en el suelo. Espera. Legos de repente recordó la bola de control de ki de Tien Shinhan. Si pudiera aprender a controlar la explosión de energía, mantenerla suspendida, en movimiento y estabilizándose, ¿no probaría eso que ya podía sentir el ki? Después de todo, detectar la energía de los demás era solo una aplicación avanzada del control del ki. Legos rápidamente formó otra explosión de energía y se concentró intensamente, usando su voluntad para controlar su movimiento. La energía parpadeó en su palma como la llama de una vela. De repente, se encogió hasta convertirse en una pequeña esfera y comenzó a flotar, tambaleándose hacia él. Legos finalmente entendió. Ki era la fusión perfecta de concentración mental y energía. Eres muy inteligente. Ya has comprendido lo básico de la percepción del ki. El señor Popo asintió con satisfacción. Ahora cierra los ojos e intenta localizarme. Legos hizo lo que le indicaron, cerró lentamente los ojos y se concentró en su entorno. La fresca brisa nocturna lo rozó y el suave susurro de las hojas llenó sus oídos. ¿Dónde estaba parado el señor Popo? ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. Comentario 13. Votar capítulo 27. Reunión. Goku regresa. Legos frunció el ceño mientras pensaba, luego cerró los ojos, concentrándose por completo mientras recordaba la sensación de guiar una ráfaga de energía. En la oscuridad, un destello de luz brilló en su mente, como un rayo débil que atravesaba el vacío. Un sutil resplandor blanco surgió en su visión, débil y frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento.
Abrió los ojos y se giró hacia su izquierda. Y efectivamente el señor Popo estaba allí. ¿Tan rápido captaste mi energía?, preguntó el señor Popo con los ojos como platos. No fueron ni 10 segundos. Señor Popo, ¿podría alejarse un poco más?, preguntó Levos con calma. Esta vez, con los ojos nuevamente cerrados, tardó un poco más en localizar a Popo, probablemente debido a la mayor distancia. Pero eso se podría mejorar con entrenamiento. Levos no se molestó en abrir los ojos. Cargó directo hacia el lugar donde percibió la presencia de Popo. Golpe. El señor Popo atrapó el golpe con la palma abierta. Levos había suprimido intencionalmente su fuerza, manteniéndola por debajo del nivel de Popo. Popo ya no pudo ocultar su asombro. Tu talento es realmente sorprendente. Levos simplemente respondió. Gracias por el cumplido, señor Popo. Reanudemos nuestro partido. Las dos figuras volvieron a chocar. Popo esquivó con movimientos fluidos y precisos. Nunca devolvió el golpe, solo se movió a la defensiva. Y con los ojos cerrados, Levos notó algo increíble. Su percepción del entorno se había agudizado. Más aún que con los ojos abiertos. Canalizó toda su atención en predecir los movimientos de Popo. Pero cada vez que estaba a punto de asestar un golpe, Popo se escapaba por un pelo. Una y otra vez, el mismo resultado. No lo entiendo. ¿Por qué siempre voy un poco lento?, preguntó finalmente Levos, frustrado. Porque no estás leyendo la batalla, respondió Popo en voz baja. Por eso no puedes predecir dónde esquivaré. Levos reflexionó sobre esto y luego preguntó. ¿Cómo se lee una batalla? Popo hizo una pausa antes de explicar con suavidad. Digamos que estoy a punto de atacar. Tus instintos probablemente te dirían que bloquees o evadas. Pero a veces, atacar la abertura en mi defensa puede anular la amenaza por completo. Ya veo, asintió Levos, y una mirada de claridad comenzó a formarse en sus ojos. Una vez más, cargó. Popo no se movió. Levos se acercó y luego lanzó un golpe simple y limpio. Popo se movió ligeramente y levantó la mano para interceptar. Con una sincronización perfecta, aprovechó el impulso de Levos, lo redirigió y le dio un golpecito en el pecho sin aparente fuerza. Levos voló hacia atrás, cavando una zanja poco profunda en el suelo de piedra. Se agarró el brazo dolorido, aturdido, y luego esbozó una sonrisa. Fuerza suave para contrarrestar la fuerza. 4 onzas para mover 1000 libras. Genial. La maestría marcial del señor Popo era más que impresionante. Así es, asintió Popo. Aprender a aprovechar el poder del oponente es igual de importante. ¿Alguna pregunta más?, añadió amablemente. Levos negó con la cabeza. No hace falta. Ahora sé cómo vencerte, señor Popo. Sus ojos permanecieron tranquilos, pero su cuerpo estalló hacia adelante como un rayo. Popo permaneció sereno. Con un movimiento del pie, se elevó en el aire como una golondrina saltando sobre el agua. Pero Levos había anticipado el movimiento. Su rodilla se disparó hacia arriba, apuntando directamente a la sección media expuesta de Popo. Fue demasiado rápido. Demasiado repentino. Popo no tuvo espacio para esquivarlo en el aire. ¡Zas! Golpe. Golpe directo. Levos sonrió triunfante y abrió los ojos, solo para descubrir que no era Popo a quien había golpeado. Una mano le había agarrado la rodilla. Firme. Poderosa. Un extraño se paró frente a Popo. Su cabello en forma de cangrejo. El halo flotando sobre su cabeza. No hay duda de que él es así. Soy Goku. ¿Y tú eres? Levos retiró la pierna con calma. Me llamo Levos. Los dos se estrecharon la mano. Hola, señor Popo. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Goku alegremente. Entonces abrió mucho los ojos. Espera. ¿Es Bulma? Te ves tan joven. No se habían visto en décadas. Bulma sonrió entre lágrimas. Son-kun, por fin has vuelto. El señor Popo también se conmovió. Sacó un pañuelo y se secó los ojos. Son Goku, ¿cómo va la vida en el otro mundo? Pero la expresión de Goku permaneció brillante y despreocupada, como siempre. Levos permaneció en silencio, observando cómo los amigos perdidos se reencontraban. Una profunda emoción lo azotaba. Bulma y Goku se conocían desde la infancia. Habían crecido juntos. Amigos de la infancia. Quizás más. Y, sin embargo, la tragedia los había separado. Goku había muerto de enfermedad hacía más de 20 años, dejando a Bulma vagando por un mundo destrozado, completamente sola. Pero ahora no era momento para la nostalgia. Levos dio un paso al frente.
Lamento interrumpir, pero la situación es urgente. Rápidamente le contó a Goku sobre la crisis actual de la Tierra. La expresión de Goku se tornó seria. Baba ya me explicó lo básico. Así que Freezer ha vuelto, causando problemas otra vez. No dejaré que se salga con la suya esta vez. Levos entrecerró los ojos ligeramente. Sospechaba que Freezer ya había alcanzado su forma dorada. Si es así, incluso Goku podría estar en peligro. Goku, ¿cuál es tu nivel actual de Super Saiyan? Preguntó Levos con cautela. En esta línea temporal, Goku murió mucho antes de los juegos de Cell. Ni siquiera llegó a la saga de Android. En el mejor de los casos, su poder en ese entonces estaba un poco por debajo del máximo poder del Super Saiyan. Aún así, Levos no tenía ninguna duda de que Goku había continuado entrenando en el otro mundo. Pero ¿hasta dónde había llegado realmente? ¿Super Saiyan Dios? Probablemente imposible. Eso requería que 6 Saiyans justos realizaran un ritual. Y a juzgar por su falta de cola, el Super Saiyan 4 también estaba fuera de cuestión. Levos incluso intentó contar con los dedos el número de Saiyajin sobrevivientes en esta línea de tiempo. Sí, no va a pasar. ¿Estás hablando de esa forma más allá del Super Saiyan? Preguntó Goku. No. Ese es el Super Saiyan 2. Me refiero al que te crece el pelo y te desaparecen las cejas. ¿Puedes convertirte en Super Saiyan 3? Ay, esa. Sí, puedo. Pero es bastante agotador. Mi cuerpo no lo tolera muy bien, admitió Goku frunciendo el ceño. Espera, ¿cómo sabes de esa forma? La estaba guardando como sorpresa para Freezer. Conozco muchos secretos Saiyan, dijo Levos con frialdad. Goku lo miró con renovada curiosidad. ¿Quieres que me transforme ahora? Levos negó con la cabeza inmediatamente. No hace falta. Ya tengo una idea clara de tu poder. ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. Comentario 28. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Goku, la luz de la esperanza regresa. ¿El regreso de Goku realmente cambiaría el rumbo de esta guerra desesperada? Según el plan original de Levos, Goku debía dirigirse al mundo sagrado de los Kai y romper el sello del anciano Kai, para luego despertar al señor Beerus en busca de ayuda. Pero después de todo lo sucedido, ahora lo tenía claro. Ya no había posibilidad de aferrarse al muslo de Beerus. Por suerte, aún existía el anciano Kai. Podía liberar el potencial oculto de una persona mucho más allá de sus límites, un método de potenciación visto solo en los arcos posteriores de Dragon Ball. Los beneficios de ese proceso fueron enormes. Y más aún, el anciano Kai poseía un par de aretes Potara. Eso por sí solo hacía que su papel fuera aún más crucial. Sin embargo, un gran problema se interponía en su camino. ¿Cómo llegar al mundo sagrado del Kai? En la saga Buu original, incluso el rey Kai no sabía que existía el reino Kaioshin, y mucho menos dónde estaba. Goku solo logró llegar tras morir y sentir el ki de Gohan a lo lejos mientras entrenaba allí. Usó la teletransportación para llegar. Pero en esta línea de tiempo, es probable que no hubiera personas vivas en el reino Kaioshin. Y si no hubiera firmas de vida a las que fijarse, ni siquiera alguien como Goku podría teletransportarse allí. Lo cual significaba que el anciano Kai estaba fuera de la mesa. La otra tarea que Goku necesitaba realizar estaba relacionada con restaurar las Dragon Balls de la Tierra. Pero Nuevo Namek había sufrido una catástrofe. Moro había agotado toda la energía vital del planeta. Incluso sus Dragon Balls habían sido agotadas por Moro. Esto destruyó por completo el plan de Levos de revivir a Piccolo y Kami usando el dragón de Namek. Aún así, había un último método para revivir las Dragon Balls de la Tierra. Encuentra un Namekiano y conviértelo en el nuevo guardián de la Tierra. Levos habló, sumido en sus pensamientos. Goku, ¿puedes hacer la teletransportación instantánea a Nuevo Namek? ¿Nuevo Namek? ¿Te refieres al nuevo hogar de los Namekianos? Goku parecía confundido. Exactamente. Después de separarnos, les perdí la pista. Ni siquiera sé en qué planeta están ahora. El rostro de Goku se puso serio. Durante la saga de Cell, Goku había localizado Nuevo Namek con la ayuda del Rey Kai y luego se concentró en el ki de los Namekianos para teletransportarse allí. Entonces Goku lo miró con desconcierto. ¿Quieres que te traiga un Namekiano? Quiero que uno de ellos se convierta en el nuevo Kami de la Tierra, explicó Levos. Así, las esferas del dragón se reactivarán. Goku comprendió inmediatamente. Se puso 2 dedos en la frente y dijo solemnemente. Está bien, no hay problema.
Iré a buscar al rey Kai y le pediré ayuda. Buena suerte. Dijo Levos con sinceridad. Fu. Goku desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Levos no pudo evitar sentirse esperanzado nuevamente. Pero entonces Bulma señaló algo importante. Levos, ¿no deberías haberle recordado a Goku que le pidiera al dragón Namekiano que reviviera a todos? Levos se congeló. Originalmente había planeado ocultarle esa dolorosa verdad, pero ahora ya no había forma de ocultarla más. Aún así, con el regreso de Goku, el grupo había recuperado la esperanza. Quizás estaba bien confesar. Entonces Levos le explicó todo sobre Moro a Bulma en detalle. Para su sorpresa, ella permaneció tranquila después de escuchar todo. Levos, gracias. Sé que solo intentabas protegerme de más dolor. No hace falta que me lo agradezcas. Somos camaradas, dijo Levos, un poco culpable. No debería habértelo ocultado. Esta versión de Bulma había soportado demasiadas dificultades. Ya era mucho más fuerte y madura que antes. Quizás realmente podría confiar un poco más en ella. El viento de la noche aullaba, frío e implacable. Sus uniformes de batalla eran casi ingrávidos, pero de alguna manera cálidos y resistentes al viento. Levos estaba al lado de Bulma. Le contó sobre el adivino Baba, quien pronto traería de regreso a varios de los guerreros Z, y compartió sus planes futuros en detalle. Bulma se apartó el pelo alborotado por el viento, con expresión indescifrable. Levos, y si no hubieras venido a este mundo, no sé cuánto peor habrían sido las cosas. Levos esbozó una leve sonrisa. Olvidas que solo me involucré porque quería sobrevivir. Pero me diste esperanza, no, nos diste esperanza. Incluso cuando todo se derrumbaba, nunca te rendiste, ¿verdad? Levos hizo una pausa. Su mirada era firme, pero su voz suave. Porque creo que podemos proteger este mundo. Sí, protégelo, murmuró Bulma, mirando sus sombras iluminadas por la luna que se extendían por el suelo. Bulma, mientras esperamos a que Goku regrese, ¿por qué el señor Popo y yo no te enseñamos a sentir el ki? Seguro. Levos comenzó. El ki no es solo una fuerza separada. Es el resultado de la fusión de tu espíritu y tu energía. Esa energía ya fluye por tu cuerpo. Solo necesitas tu fuerza de voluntad para controlarla y... Bulma escuchó atentamente, una sonrisa tranquila formándose en sus labios. Las nubes se movían. Los árboles se mecían. La luna brillaba con fuerza. Las estrellas relucían en lo alto. Después de un tiempo, Bulma aprendió con éxito a sentir el ki. El rostro del señor Popo se iluminó con un orgullo silencioso. Levos miró la hora. Ya había pasado una hora desde que Goku se fue. ¿Por qué no ha regresado todavía? Quería entrenar un poco más con el señor Popo. Pero el señor Popo meneó la cabeza. Levos, nuestro entrenamiento ha terminado. No hay nada más que pueda enseñarte. Pero todavía siento que hay mucho más por mejorar. Esas mejoras solo se producirán en el combate real. Levos creía que su cuerpo androide aún tenía mucho margen de crecimiento, pero el tiempo era demasiado corto. Aún no había alcanzado todo su potencial. Aunque lo llamaban androide, se veía más como un poshumano. Alguien cuyos genes habían evolucionado hacia la perfección. Su potencial no debería ser menor que el de un Saiyan. Bajo la guía del señor Popo, ahora dominaba el combate cuerpo a cuerpo a un nivel respetable. Pero cuando se trataba de puro poder, todavía había una gran brecha entre él y Dabura. Desde el arco de Freezer, la escala de poder de Dragon Ball había comenzado a colapsar. Para estimar el nivel de un luchador, Levos utilizó la primera aparición de cada forma de Super Saiyan como punto de referencia, dividiéndolos en 5 niveles. Por ejemplo, el Super Saiyan 1 se dividiría en básico, intermedio, avanzado, cima, máxima potencia. Levos se consideró actualmente en el nivel máximo de Super Saiyan 1. En los juegos originales de Cell, Goku y Gohan ya habían alcanzado el máximo poder SSJ-1. La fuerza de Dabura era aproximadamente igual a la de Lightning Cell, por lo que probablemente era Full Power SSJ-1, tal vez incluso Initial Super Saiyan 2. ¿Debería regresar a la cámara del tiempo hiperbólica para otro mes de entrenamiento? Quizás podría superar otro nivel y mientras debatía, un sonido repentino. ¡Fu! Goku reapareció junto al señor Popo. Goku. ¿Cómo te fue? Preguntó Levos rápidamente. Goku frunció el ceño. Lo siento. No pude sentir ningún ki namekiano en casa del Kaiosama. ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. ¿Quieres estar a la vanguardia?
Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te gusta el viaje, pásate y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 10 comentario. Votar capítulo 29. Capítulo 29. En busca de los Namekianos, bonus. Intenta sentir desde aquí. Levos pensó que tal vez la detección desde la Tierra arrojaría un resultado diferente al del planeta del Rey Kai. Goku levantó la mano a medias, pero se detuvo, rascándose la cabeza con torpeza. Ah, la cosa es que no sé bien en qué dirección está ese planeta desde la Tierra. Espera. Bulma pensó de repente en algo. Tenemos un amigo que está en Nuevo Namek ahora mismo. Si podemos conseguir sus coordenadas, quizá podamos localizar la ubicación. Levos llamó inmediatamente a la patrulla galáctica. Comuníquenme con Jaco. Tras unos segundos de marcar, se escuchó una voz emocionada. Levos. Tenías razón. Estos namekianos aún no están muertos del todo. ¡Qué raza tan resistente! Al oír la voz familiar de Jaco y las buenas noticias, Levos se relajó un poco. Por favor, envíame las coordenadas de Nuevo Namek. En cuanto recibieron los datos, Bulma señaló una dirección sin dudarlo. Es por allá. Goku se giró para mirar hacia donde ella señalaba, cerró los ojos y presionó suavemente dos dedos en su frente para enfocar. Pero después de permanecer inmóvil durante un buen rato, todavía no se movió ni un centímetro. Qué raro, todavía no puedo fijarlo, murmuró Goku. Tal vez sea porque la energía vital de los namekianos es demasiado débil después de ser drenada, explicó Levos. Goku abrió los ojos y dijo con seriedad. Sí, podría ser eso. Con la distancia tan grande y su energía tan débil, simplemente no puedo teletransportarme hasta ellos. Levos frunció el ceño levemente. ¿Qué hay de Jaco? ¿Puedes sentir su ki? No conozco a ese tipo, admitió Goku encogiéndose de hombros a modo de disculpa. Tengo que recordar la señal energética de alguien para teletransportarme hasta él. Si tan solo pudiéramos acercarnos más, Levos soltó una pequeña risa, empezando ya a perder la esperanza. Pero Bulma chasqueó los dedos con seguridad. Me lo acabas de recordar, Levos. Quizás tenga una solución para ayudar a Goku a llegar rápido a Nuevo Namek. Todos se volvieron hacia ella esperando el plan. Bulma tomó su comunicador. Jaco, envíame una lista de planetas habitados entre la Tierra y Nuevo Namek. Mientras hablaba con Jaco, sus dedos danzaban sobre el teclado de su portátil. En cuestión de segundos, la pantalla se iluminó con grupos de puntos rojos. Terminó rápidamente y le entregó la laptop a Goku. Teletranspórtate a este planeta primero, luego a este. Ya te he trazado la ruta. Bulma, eres increíble. Exclamó Goku con asombro. Así podré saltar de un planeta a otro hasta acercarme lo suficiente para sentir a los namekianos. Bulma sonrió. Levos me lo recordó. Todo el mérito es suyo. Goku sonrió. Ustedes dos sí que están en sintonía. Levos se quedó sin palabras. Él y Bulma no eran ni de lejos. Decir que estaban sincronizados era un poco excesivo. Bulma miró a Goku con los ojos en blanco y le puso la laptop en las manos. Vete. Esperaremos tu mensaje aquí. Levos también dio un paso al frente. Buen viaje, Goku. Goku asintió, volvió a colocar sus dedos en su frente y se concentró en el primer planeta objetivo. En el siguiente instante, ¡zas! Desapareció. Pero antes de que alguien pudiera siquiera recuperar el aliento, ¡zas! Reapareció. Goku se rascó la cabeza y rió entre dientes. Bulma, no entiendo la ruta de esta laptop. Todos se llevaron la mano a la cara. Sí, ese es Goku. Bulma respondió rápidamente. Entonces, supongo que iré contigo. No, iré con Goku, dijo Levos, interviniendo. Deberías quedarte aquí esperando a Baba y estar atento a cualquier noticia de Merus. Bulma lo consideró y asintió. De acuerdo. Mientras tanto, seguiré entrenando con el señor Popo. Tengan cuidado. Levos le quitó la laptop a Goku y le puso una mano en el hombro. Vamos, Goku. ZZZT. Un destello de oscuridad iluminó la visión de Levos. Cuando volvió a abrir los ojos, ya estaban en un planeta extraño. No había tiempo para admirar el paisaje. Miró rápidamente la computadora portátil y usó la ruta marcada por Bulma para guiar a Goku. ZZZT. 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 Cada teletransportación los acercaba. Entre salto y salto, Levos vigilaba de cerca cada movimiento de Goku. La transmisión instantánea fue una de las técnicas más emblemáticas e impresionantes de Dragon Ball.
Levos siempre había soñado con aprenderla e imaginaba todas las maneras geniales en que la usaría. Se había emocionado tanto solo de pensarlo que había perdido el sueño más de una vez. Después de casi 10 minutos de saltos, se estaban acercando al último punto rojo del mapa. Goku, nos estamos acercando mucho. ¿Ya sientes el ki de los namekianos? Preguntó Levos. Goku asintió lentamente. Sí, estoy captando unas señales muy débiles. Prepárense. Este salto va a ser largo. ZZZT. Levos sintió que todo su cuerpo se volvía ingrávido, como si la gravedad misma hubiera desaparecido. Pero el momento pasó en menos de un segundo. Sus pies volvieron a tocar tierra firme. El paisaje que se extendía ante ellos era desolado y sombrío. Había plantas marchitas por doquier, e incluso el río cercano parecía monótono y sin vida. Se encontraban en lo que parecía un pueblo. A su alrededor, los namekianos yacían desplomados en el suelo, apenas aferrándose a la vida. Su llegada inmediatamente llamó la atención de una figura cercana, que sacó un blaster y les apuntó. Tranquilo. Soy Levos, dijo con calma, levantando las manos para indicar que no tenía malas intenciones. Estabas en la Tierra. ¿Cómo estás aquí ahora? Preguntó el hombre de ojos amarillos con sospecha. Hola. Soy Goku, saludó el Saiyajin con naturalidad. Venimos usando teletransportación. La expresión de Jaco se tornó seria. ¿Transmisión instantánea? Es una técnica prohibida en la galaxia. Levos sonrió con sorna. ¿Qué? ¿Nos van a arrestar? Bueno, ya que son ustedes, fingiré que no vi nada. Jaco enfundó su blaster y se acercó, observándolos de arriba abajo. No se ven tan fuertes. ¿Qué? ¿Huyendo del peligro? ¿Por fin se dieron cuenta de lo aterradora que es la Tierra? Vinimos a traer un namekiano de regreso a la Tierra, explicó Levos, y luego dio un rápido resumen de la situación. Jaco se frotó la barbilla. Quedarse fuera de la Tierra fue claramente la decisión inteligente. La reputación de ese emperador malvado no es ninguna broma. Incluso la patrulla galáctica ha estado comentando lo aterrador que se ha vuelto. La expresión de Goku se tornó seria. Voy a derrotar a Freezer. No es solo Freezer. Todo su ejército es un montón de monstruos, murmuró Jaco. Deben estar locos por pelear con él. Tenemos un plan, respondió Levos. Venir aquí es parte de él. Llegamos a las 200 piedras de poder. Aquí les dejo su merecido capítulo extra como agradecimiento por el cariño y el apoyo. Próximo objetivo. 300 piedras de poder igual por ciento. Sigamos con el impulso y lanzaré el próximo capítulo adicional una vez que lo alcancemos. ¿Te gusta la historia? ¡Guau! ¿Quién lo diría? Adelante, deja una reseña y dale unas piedras de poder. Quizá me motive a seguir. ¿Quieres estar a la vanguardia? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te gusta el viaje, pásate y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ comentario 5 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. Aprendiendo en secreto la transmisión instantánea. Jaco se puso nervioso al instante. Será mejor que no planees usarme. Ya he hecho más que suficiente. Levos respondió con calma. ¿No quieres ganar méritos y llamar la atención del Rey Galáctico? Con los brazos cruzados, Jaco resopló y dijo solemnemente. Si mi vida no está en peligro, podría considerar ayudar. Goku ladeó la cabeza, intrigado. ¿Entonces dices que eres fuerte? Jaco resopló. Para los estándares de la Tierra, nadie aquí podría vencerme. Genial. ¿Quieres entrenar un rato? Sonrió Goku, saltando de puntillas y frotándose los puños con anticipación. Ahora no. Tenemos cosas más importantes que hacerlo, interrumpió Levos rápidamente. La diferencia de poder entre ellos era demasiado grande. A Levos le preocupaba sinceramente que Goku pudiera matar accidentalmente a Jaco de un solo golpe. Bueno, estos namekianos aún no están muertos, pero están en un coma profundo. Si esto sigue así, se marchitarán como este planeta moribundo, dijo Jaco con un extraño rastro de preocupación. ¿Hay alguna forma de tratarlos a través de la patrulla galáctica? Preguntó Levos con urgencia. Jaco asintió con orgullo. Claro. La patrulla tiene médicos, cápsulas de curación e incluso el mejor hospital de la galaxia. Entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Preguntó Goku, rascándose la cabeza. En mi nave solo caben 2 personas. ¿Y crees que volver al cuartel general es rápido? El tono de Jaco se elevó con exasperación. Uy, lo siento. Goku rió avergonzado y luego se puso serio. Pues entonces, a moverlos. ¿A quién mover?
Preguntó Hako confundido. Esos Namekusei, claro. Jeje. Rió Goku. Puedo simplemente enviarlos por teletransportación instantánea al hospital. Hako se frotó la barbilla. Sabes que eso es ilegal, ¿verdad? Usar la transmisión instantánea entre sistemas estelares es una grave violación de la ley galáctica. No seas tan quisquilloso. Jeje. Goku le dio una palmada amistosa en la espalda. Auge. Con un fuerte estruendo, Hako salió disparado por los aires y se estrelló directamente contra una montaña, incrustándose profundamente en la roca. Luego se cubrió la cara con un suspiro. Por supuesto. Para cuando Hako salió, estaba cubierto de polvo y grava. Se agarró la cintura dolorida, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad y los labios crispados. ¿Qué acababa de pasar? Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar. ¿Qué tan poderoso era este terrícola? Ah, lo siento, Goku se rascó la cabeza de nuevo. No quise golpearte tan fuerte. Hacía tiempo que no peleaba con nadie, supongo que perdí el control. Legos intervino rápidamente, con expresión preocupada. Lo que quiere decir es que la próxima vez tendrá más cuidado. Goku se inclinó y susurró. Eso es lo que quise decir. Legos asintió con firmeza. Sí. Eso es exactamente lo que querías decir. La reputación de Goku como el más impredecible de la Tierra debía preservarse. No era momento de romper su personaje. Hako miró a Goku con recelo y se aclaró la garganta. Como es para salvar vidas, supongo que puedo ignorar todo lo de la transmisión instantánea, genial. Hako, ve con Goku y escolta a los Namekianos para que reciban tratamiento, indicó Levos. Buscaré a otros supervivientes en las aldeas cercanas. Está bien, entonces nos iremos. Goku asintió. Agarró a 4 o 5 Namekianos inconscientes debajo de cada brazo, luego extendió una mano hacia Hako. Hako suspiró y colocó su mano de mala gana sobre el hombro de Goku, apuntando en dirección a las instalaciones de la patrulla galáctica. Por favor. El grupo desapareció instantáneamente. Desde que aprendió a sentir el ki, Legos había estado practicando la fijación de firmas de energía, y después de docenas de saltos a través de planetas con Goku, había comenzado a comprender la transmisión instantánea. Imitando la técnica de Goku, Legos presionó 2 dedos en su frente. En el límite de su alcance, sintió débiles señales de ki de aproximadamente una docena de Namekianos. Vamos a probarlo. Si tuviera éxito, esto se convertiría en una valiosa habilidad en su arsenal. Legos se concentró intensamente. Por favor. Oscuridad. El mundo giraba violentamente a su alrededor. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró parado en un páramo completamente desconocido. Legos se concentró e intentó sentir la energía en el área. Muy fuera de lugar, murmuró con un suspiro. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez cerró los ojos y dejó su mente en completa quietud. Poco a poco, el entorno se fue haciendo más vívido en su percepción. Y de repente, un destello de claridad. Visualizó a un grupo de Namekianos inconscientes en el suelo. Ahora. Por favor. Cuando Legos volvió a abrir los ojos, se encontró dentro de una cueva. A sus pies yacían más de una docena de Namekianos, todos inconscientes pero aún vivos. Funcionó. Reprimiendo la emoción que bullía en su interior, Legos revisó cuidadosamente cada una de sus condiciones. Afortunadamente, todos todavía respiraban. Parecía que Moro se había ido tras pedir su deseo y robarles la fuerza vital. De lo contrario, toda la raza namekiana podría haberse extinguido. Espera un segundo. Legos se golpeó la frente. Se había olvidado de alguien, un sobreviviente importante, otro namekiano que alguna vez había creado las Dragon Balls. Pero seguía vivo. ¿Y su planeta también había sido atacado? Legos aún no podía averiguarlo. Tendría que preguntárselo a Hako más tarde. Como tenía algo de tiempo libre, decidió seguir practicando la transmisión instantánea. Este planeta ya había perdido su flora y fauna. Los namekianos estaban a salvo por ahora, escondidos en la cueva. Después de disfrazar la entrada con un camuflaje improvisado, Legos se concentró nuevamente, buscando al siguiente grupo de sobrevivientes. Conseguí uno. Solo una señal débil esta vez. Legos repitió los mismos movimientos y desapareció. Por favor. Antes de que pudiera abrir los ojos, un espeso hedor a sangre lo golpeó. Sintió náuseas instintivamente y se obligó a mantener la calma. Mirando a su alrededor, vio el cadáver de un joven namek a sus pies, con un enorme agujero en su pecho derramando sangre de color púrpura oscuro. Cerca de allí, otro niño namekiano yacía boca abajo con un traductor de metal atado a su cabeza.
A lo lejos, todo el pueblo parecía haber sido claramente masacrado. Miembros cortados, carne destrozada, sangre salpicada por todas partes. Parecía que aquí habían vivido docenas de namekianos. Ahora, no quedaba ninguno. Lego se cubrió la boca y la nariz en silencio, frunciendo el ceño. ¿Por qué era diferente este lugar? Otras aldeas habían sido despobladas. Pero este tenía que ser el lugar donde Moro pidió su deseo. ¿Y el chico con el traductor? Probablemente fue capturado y obligado a servir de intermediario, hablando con Porunga, el dragón namekiano. Eso significaba que este chico podría saber exactamente lo que Moro deseaba.